La madre biológica de la niña, que perdió la custodia de los niños en 2017, Esta es Arabella. Esta es la foto de ella que menos me gusta porque se ve muy delgada. Y la levanté para que puedan verla, para que Leticia y su madre puedan mirar lo que hicieron. Arabella McCormick nació el 21 de julio de 2011 de su madre biológica, Toriana Flory, y su padre biológico, Chelsea Zambrano, en el condado de San Diego, California. Arabella era una niña cariñosa que amaba a las princesas, Minnie Mouse, Frozen y a sus hermanitas. Ahora, una pareja casada llamada Leticia y Brian McCormick se convirtieron en padres de acogida de Arabella y de sus dos hermanitas menores en 2017, y la pareja terminaría adoptándolas un año y medio después, en 2019. Leticia y Brian, ambos de alrededor de 40 y tantos años, vivían en Spring Valley, California. Leticia era coordinadora de liderazgo ministerial en Rock Church en San Diego desde 2013. Brian fue agente de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos durante 19 años. La madre y el padre de Leticia, Stanley y Adela Tom, también vivían con la pareja en su gran casa del sur de California. Stanley y Adela Tom fueron voluntarios en el Departamento de Policía de San Diego como parte de la patrulla de voluntarios mayores retirados. Los voluntarios suelen revisar casas cuando los dueños no están y también a residentes mayores en la zona. Arabella y sus hermanas fueron retiradas del hogar de Toriana y Chelsea en 2013 debido a la relación tumultuosa de sus padres. Esto llevó a que las niñas estuvieran expuestas regularmente a la violencia doméstica. Tras retirar a Arabella y sus hermanas, Toriana y Chelsea aún podían visitarlas semanalmente. Después de ser adoptadas oficialmente, esto terminó y no las han visto desde entonces. Cuando podían ver a sus hijas, Toriana y Chelsea se reunían con ellas en el campus de Rock Church en Point Loma, San Diego, California, donde trabajaba Leticia, la nueva madre de las niñas. El padre biológico de las niñas, Chelsea, es indígena americano. Cuando los McCormack adoptaron a las tres niñas, violaron la Ley de Bienestar Infantil Indígena, una ley federal que evita la separación innecesaria de niños indígenas de sus hogares. El 30 de agosto de 2022, cerca de las 2 de la madrugada, los McCormick llamaron al 911 diciendo que Arabella no respiraba y que se ahogó con caldo de pollo. Los primeros en responder llegaron a la casa de la familia, ubicada en la cuadra 33 de la avenida Lakeview, y encontraron a Arabella tirada en el piso sin pulso. Un agente dijo que la niña parecía un cadáver con la piel estirada. La llevaron de urgencia al hospital, pero su corazón falló y Arabella fue declarada muerta menos de 10 horas después de haber llegado, el 30 de agosto de 2022. Arabella tenía moretones y laceraciones por todo el cuerpo, y los huesos le sobresalían de la piel. Al morir pesaba solo 48 libras. El peso promedio para una niña de 11 años es de 70 a 100 libras, lo cual es mucha diferencia. Arabella también tenía una mano hinchada y había sufrido 15 fracturas óseas diferentes, la mayoría de las cuales todavía estaban en proceso de curación en ese momento. Varias fracturas tenían apenas 10 días de antigüedad. Arabella había sido golpeada, privada de comida y abusada hasta la muerte. Las hermanas de Arabella habían pasado por la misma tortura que ella, y cuando las llevaron al hospital estaban al borde de la muerte. Ambas hermanas estaban gravemente desnutridas y llenas de moretones. En el hospital fueron ingresadas a cuidados intensivos por síndrome de realimentación, un desequilibrio de electrolitos al alimentarse tras desnutrición severa. Las dos hermanas pasaron 3 semanas en el hospital antes de estar listas para irse juntas a un nuevo hogar de acogida. Al volver a la casa de Arabella para interrogar a sus padres, los investigadores hallaron a Brian, su padre adoptivo, sentado en la camioneta de la entrada. Cuando la policía se acercó al vehículo, Brian sacó su arma de cargo, se la puso en la cabeza y disparó porque es un cobarde y no pudo enfrentar las consecuencias de sus terribles actos. Las autoridades arrestarían a los otros 3 familiares que vivían en la casa por la muerte de Arabella y el maltrato a sus 2 hermanas. La policía detuvo a la madre adoptiva de Arabella, Leticia, y a sus abuelos, Stanley Tom, de 75 años, y Adela Tom, de 70 años. Leticia y su padre, Stanley, fueron acusados de asesinato, abuso infantil y tortura, y conspiración para cometer tortura infantil. Adela recibió los mismos cargos, excepto el cargo de asesinato.
Leticia también fue acusada de tortura y crueldad intencional contra sus otras dos hijas, de 6 y 7 años. Adela, de 70 años, no enfrenta cargos de asesinato porque se enfermó semanas antes de la muerte de Arabella. Por su enfermedad, Adela no estuvo cerca de la niña esas semanas. Los tres acusados se declararon no culpables. En la audiencia de fianza, la abogada de Leticia solicitó una fianza de $1,000,000. La abogada de Adela solicitó que le fijaran una fianza de $100,000. Afirmaron que sus clientas no eran peligrosas y no tenían antecedentes penales. La jueza negó la petición y las mantuvo sin fianza ya que consideraba que eran una amenaza para el público, sobre todo para las dos hermanas sobrevivientes de Arabella. Servicios de protección infantil ya habían sido llamados varias veces antes de la muerte de Arabella, pero como podrás imaginar, no se hizo nada. En 2018, un año antes de que se finalizara la adopción de Arabella y sus hermanas, alguien en la escuela de Arabella llamó a los servicios de protección infantil para reportar que sospechaban abuso infantil. En ese momento, Arabella tenía solo 7 años. En la investigación, 2 empleados de la escuela primaria Highlands expresaron preocupaciones sobre reglas y conductas controladoras de los McCormick. Estos empleados preocupados de la escuela dijeron que los McCormick restringían regularmente la comida y el agua de Arabella, limitándola a solo un vaso Dixie de agua al día. También querían que a Arabella solo se le permitiera usar el baño 2 veces mientras estaba en la escuela durante el día. En casa no se le permitía usarlo en absoluto. La pareja también pidió a los maestros que Arabella no usara tijeras, citando temores de autolesiones, aunque nadie en la escuela había presenciado nunca un comportamiento ni siquiera cercano a esto. Brian y Leticia tampoco querían que su hija adoptiva usara marcadores ni recibiera recompensas en la escuela, como ser líder de la fila. La malvada pareja incluso exigía informes diarios sobre el comportamiento de Arabella. Una empleada de la escuela dijo que Arabella le contó que dormía en el piso con solo una almohada, sin cobijas ni sábanas, sobre un piso duro. Estaba bien porque dijo que no le dolía tanto. Arabella le comentó a una trabajadora de la escuela, hablando de la película Annie, que no es como Annie, ya que cuando adoptaron a Annie su dolor se fue, pero ella seguía sufriendo. Eso es muy triste. Eso también se informó a servicios de protección infantil, pero ella seguía en la casa. Se cree que el abuso de las 3 hermanas comenzó desde febrero de 2018 y continuó hasta el día en que Arabella murió. Tras el llamado de la escuela de Arabella a servicios de bienestar infantil en 2018, una trabajadora social hizo 2 visitas sorpresa a la casa de los McCormick, pero nadie abrió. Así que, en su lugar, la trabajadora social llamó a Leticia y planeó una visita por teléfono. Esta visita no se llevó a cabo sino hasta aproximadamente un mes después de que se hizo la queja original. En la reunión, Leticia, Brian y Arabella negaron cualquier abuso en el hogar. La trabajadora social solo les creyó, ni siquiera consideró entrevistar a Arabella aparte. El caso fue cerrado como infundado. El trabajador social visitó a Arabella en la escuela, pero solo le preguntó dónde dormía. Arabella respondió que dormía en el piso porque había sido irrespetuosa. Y cuando Leticia habló con el trabajador social, dijo que solo le había estado limitando la comida a Arabella porque había tenido algunos problemas médicos y últimamente había tenido problemas estomacales. El trabajador social no contactó a su médico ni a ningún otro profesional de la salud para confirmarlo. Que Leticia y Brian no quisieran que Arabella recibiera recompensas en la escuela, como liderar la fila, debió ser una señal de alerta ahí mismo. ¿Por qué no querrían recompensar a su hija por hacer algo bueno? Ningún padre querría eso, excepto un mal padre. Menos de un mes tras el cierre de la investigación por abuso, nuevamente alguien en la escuela de Arabella llamó a servicios sociales. Se informó que Brian, quien recogió a Arabella de 7 años de un programa después de clases, la había sujetado y trató de ver si tenía dulces en los bolsillos. Arabella estaba gritando como si la estuvieran matando, y cuando el personal de la escuela le pidió que se fuera, Brian arrastró a su hija hasta el auto. La niña contó a los trabajadores que al llegar a casa sus padres le quitaron los pantalones y le echaron agua fría en la cabeza. Luego, una trabajadora social intentó otra visita sorpresa a los McCormick, pero nadie abrió, aunque había autos afuera.
La trabajadora social organizó otra reunión una semana después y entrevistó a Arabella en la sala, mientras sus padres escuchaban desde la cocina. Por eso la niña le dijo a la trabajadora social que todo estaba bien. Leticia dijo a la investigadora que Arabella no podía consumir azúcar porque le costaba calmarse. Además, comentó que Arabella tenía problemas dentales y estomacales previos. Luego le dijo a la trabajadora social que Arabella tenía TDAH, TEPT y trastorno negativista desafiante. Leticia dijo que solo le echó agua fría en la cabeza porque oyó que eso ayudaba cuando estaba furiosa. La trabajadora social nuevamente consideró infundado el informe. Ahora la escuela volvió a reportar a los McCormick a servicios sociales. Brian y Leticia le informaron a la trabajadora social que retirarían a Arabella de la escuela para educarla en casa. En ese momento, ella era solo una niña en acogida y no debieron permitirlo, pero por alguna razón sí lo hicieron. Los padres biológicos de Arabella reportaron más de 30 veces sospechas de abuso infantil a las autoridades de bienestar infantil antes de su muerte. Las acusaciones contra los McCormick fueron negadas o ignoradas. Durante las visitas con sus hijas, Chelsea y Toriana notaron señales de abuso poco después de que las niñas fueron colocadas con los McCormick. Además de reportarlo a servicios sociales, también informaron sus preocupaciones a la iglesia Rock Church, donde trabajaba Leticia. Pero ellos tampoco tomaron el reporte en serio, diciendo que el abuso no ocurría en la casa de una ministra ordenada y un agente de la patrulla fronteriza. Se decía que Leticia llevaba a las niñas al trabajo casi diario. Así que alguien tuvo que haber notado algo. Hay miles de miembros que asisten a esa iglesia. Fotos recientes de las 3 niñas que Toriana vio mostraban que lucían demacradas, con moretones y costras en el cuerpo. Toriana comentó que notó dientes rotos y señales de fracturas en sus hijas. Su padre Chelsea contaba que en reuniones intentaba abrazar a las niñas y ellas se apartaban como si les doliera. También agregó que las niñas siempre tenían hambre, así que él llevaba comida extra a esas visitas. Toriana reportó lo mismo que Chelsea. Las niñas se apartaban como si sintieran dolor al tocarlas. Cuando Toriana le preguntó a Arabella por su dolor, ella respondió que mamá Leticia le prohibió decirlo. Toriana enfrentó a Leticia, quien le dijo que Arabella solo exageraba. Las autoridades hallaron mensajes, videos, fotos y declaraciones de testigos durante la investigación. Todo eso revelaría que los padres y abuelos de las niñas se habían aliado para dejar sin comer a las 3 pequeñas. Varias veces durante el día en que Arabella murió, Brian se comunicó con su esposa por mensajes de texto diciendo que Arabella se estaba muriendo de hambre y que él creía que iba a morir. No hizo nada, solo se lo contó a Leticia, que tampoco haría nada. En otro mensaje de Brian a Leticia sobre una de las niñas sentada en sus propios desechos, él dijo, que se empape en esa mierda y se enferme. Bella no durará mucho y solo tendremos que preocuparnos por 2. Así que sabían que ella iba a morir. Arabella y sus 2 hermanas también fueron golpeadas con palos, paletas y aisladas en sus habitaciones por los McCormick, además del maltrato. Arabella a veces era castigada por cosas simples, incluso por cómo comía su cereal. En vez de una cucharada colmada, tenía que ser al ras o incluso un poco menos. Además, tampoco había recibido ningún tratamiento médico en los 4 años previos a su muerte. Se alega que Leticia, Brian, Stanley y Adela trabajaron juntos como un equipo para llevar a cabo más de 700 actos de abuso que llevaron a la muerte de Arabella. Se creía que Leticia era la cabecilla del grupo, mientras que Brian y los abuelos eran quienes privaban de comida a las niñas y también las golpeaban con palos y paletas. La policía halló mensajes de texto que Adela envió a Brian días antes de la muerte de Arabella, mientras ella estaba enferma y mejorando. 5 días antes de la muerte de Arabella, Adela encontró a la niña en la cama con la nariz sangrando. Adela después le escribió a Leticia que Arabella debía quedarse ahí sangrando porque solo buscaba atención. También se encontró una grabación de Adela y Stanley obligando a Arabella a hacer ejercicio. En el audio, Arabella llora mientras Adela se burla y le dice que no comerá hasta terminar el ejercicio.
En las semanas antes de su muerte, Arabella fue forzada a ejercitarse con ropa mojada y bolsas de basura. Y al menos en una ocasión, Arabella había recibido un golpe en la cara por parte de Adela. Tras 2 negativas, en marzo de 2023, Adela obtuvo la libertad bajo fianza. Un juez le concedió esto debido a su edad y problemas médicos, y se le permite quedarse en el condado de San Bernardino con un monitor en el tobillo hasta su juicio. También se demandó al condado de San Diego, la iglesia Rock, Pacific Coast Academy y Leticia. Fue presentada por el tutor del patrimonio de Arabella y de sus 2 hermanas. En la demanda, la abogada de la niña expone lo que fueron fallas repetidas por parte de numerosas personas que eran personas obligadas por ley a denunciar y que eran responsables de alertar a las autoridades sobre cualquier abuso o maltrato. La demanda también alegó que una de las compañeras de trabajo de Leticia había ido a la casa en algún momento y había visto a las niñas. Más tarde las llamó pequeñas fantasmas. Así de delgadas y pálidas estaban. En un momento, Leticia también le dijo a su grupo de oración que Arabella tenía malos comportamientos, así que por eso ya no podían recibir visitas. Y también dijo que había problemas espirituales y actividad demoníaca ocurriendo con Arabella. Como mencioné, ningún miembro de la iglesia reportó estos comportamientos. Los miembros de la iglesia Rock no eran los únicos que sabían de la situación grave de la niña en la casa de la familia McCormick. La investigadora de abuso infantil de la iglesia Rock, quien también era bombera en San Diego y ministra en la iglesia Rock, también fue mencionada en la demanda. Se alegó que él había visitado a las niñas en varias ocasiones, la última vez una semana antes de la muerte de Arabella. Con el peso que tenía, ¿cómo pudo no haber hecho nada? En esta visita, las 3 niñas debían estar gravemente demacradas, subdesarrolladas y sufrir inanición prolongada. Habían estado aisladas, sin atención médica y estaban siendo abusadas y torturadas. Pero un bombero, ministro e investigador de abuso infantil no hizo nada. Si él no van a hacer nada, ¿quién lo hará? Leticia Stanley y Adela ya habían sido voluntarias en el Departamento de Policía de San Diego. Leticia trabajó con un oficial que visitó la casa y vio que ella y Brian solían prohibirle comida a las niñas. Y cuando se les permitía comer, las obligaban a masticar lo más lento posible. Pero eso no era todo. Este oficial de policía les dio a los padres adoptivos una paleta de madera para golpear a las niñas. Luego, cuando la primera paleta de madera se rompió, increíblemente, les proporcionó 2 paletas más para volver a golpear a las niñas. Él debería ser castigado, no solo demandado. Eso es indescriptible. La demanda también afirma que las niñas estaban inscritas en el programa de educación en casa de Pacific Coast Academy, donde los maestros las veían al menos cada 20 días. Y estos 2 maestros tampoco reportaron nada. Y también eran personas obligadas por ley a denunciar. La madre biológica de Arabella busca recuperar a sus otras 2 hijas para vivir juntas. Gracias por escuchar la historia de Arabella hoy. Estos 4 monstruos seguro adoptaron a las 3 niñas solo por los cheques del gobierno cada mes. Si no, ¿por qué? Fueron tan viles con ellas. Y tanta gente, incluyendo posiblemente a cientos en la iglesia, vio a estas niñas en ese estado y no hizo nada. Sin embargo, los servicios de protección infantil debieron intervenir y solucionar la situación, porque ellos fueron quienes pusieron a Arabella y a sus 2 hermanas en la casa de los McCormick y permitieron que fueran adoptadas por ellos, después de que ya se habían presentado múltiples reportes al DCF. La oficina del sheriff del condado de Harris informó que los niños fueron golpeados, encerrados, desnutridos y obligados a vivir solos en el departamento junto a los restos de su hermano de 8 años. El domingo, el joven de 15 años que aparece borroso llamó al 911 y se descubrió este infierno. En mi experiencia en homicidios, este es de los peores casos. Sabes, este caso nos afectó. Kendrick Lee era hijo de Gloria Williams y Courtney Lee. Tenía 5 hermanos, pero solo vivía con 3, bajo la custodia de su madre.
Kendrick era un niño feliz que amaba a Spider-Man, siempre sonreía y estaba en el espectro autista. Courtney, el padre de Kendrick, se mudó a Luisiana poco después de su nacimiento y estuvo ausente un tiempo. En 2016 regresó a Texas y comenzó a ver a Kendrick y a sus otros 2 hijos cada 2 fines de semana. Gloria quería regresar con Courtney, pero Courtney ya tenía una relación seria entonces. De hecho, él se iba a casar y quería que sus 3 hijos fueran parte de su boda. Pero Gloria no estuvo de acuerdo y evitó que el padre viera a sus hijos. Luego, ella bloqueó a Courtney en las redes sociales y él no tenía idea de dónde vivía ella. Así que, desde ese momento, Kendrick y sus 3 hermanos vivían todo el tiempo con su madre Gloria en el complejo City Park 2 en Houston, Texas. Gloria estuvo casada antes, pero su esposo murió en agosto de 2019. Ahí conoció a Brian Coulter, de 32 años, empezó a salir con él y pronto permitió que se mudara con ella y sus hijos. Kendrick y sus 3 hermanos iban al Distrito Escolar Independiente de Alief. Tras ausencias excesivas en 2019, el distrito escolar presentó documentos por ausentismo contra su madre, Gloria. Kendrick faltó 12 días seguidos a la escuela. Tras varios intentos de contactar a su madre, lograron hacer una visita domiciliaria. Pero semanas después, Kendrick faltó más días a la escuela. Él y sus hermanos se inscribieron por última vez en el distrito escolar en mayo de 2020. Y cuando llegó septiembre, al no asistir de nuevo a la escuela para el siguiente año escolar, los funcionarios de la escuela intentaron realizar otra visita domiciliaria, pero no obtuvieron respuesta. No pasó nada más después de esto. Más de un año después, el 24 de octubre de 2021, el hermano de Kendrick, de 15 años, llamó al 911 y reportó que Kendrick llevaba tiempo muerto. El joven de 15 años dijo a las autoridades que él y sus 2 hermanos menores vivieron solos casi un año en el departamento junto al cuerpo de Kendrick. Al llegar los primeros en responder, hallaron una escena impactante. Encontraron a los 3 hermanos de Kendrick, que tenían 15, 10 y 7 años viviendo solos en el departamento, el cual estaba en condiciones totalmente deplorables. No había muebles ni ropa de cama, las alfombras estaban sumamente sucias, y el departamento había quedado completamente infestado de cucarachas y moscas. Además, el departamento no tenía electricidad porque la cortaron meses antes por falta de pago. Las autoridades hallaron los restos óseos de Kendrick Lee, de 8 años, bajo una manta azul en el piso. Después del hallazgo, los 3 hermanos ingresaron al hospital, donde se confirmó que sufrían desnutrición y abuso físico anterior. El hermano de Kendrick, de 10 años, tenía la mandíbula rota e hinchada porque el novio de su madre, Brian, se la causó. El niño dijo que esto había ocurrido unas 3 semanas antes y la lesión era tan grave que tuvo que someterse a una cirugía para corregirla. El niño de 10 años afirmó que su madre sabía de la lesión, pero se negó a buscar ayuda médica. Las autoridades creían que 2 hermanos de Kendrick también estaban en el espectro autista. La autopsia al pequeño Kendrick, de 8 años, determinó muerte por violencia homicida. 2 días después de hallado su cuerpo, el 26 de octubre de 2021, su madre, Gloria Williams, y su novio, Brian Coulter, fueron arrestados afuera de la biblioteca Robinson West Chase en Houston, donde también quedaron grabados por cámaras de seguridad. Estaban en la biblioteca buscando noticias sobre el caso de Kendrick. Los hermanos de Kendrick hablaron con la policía y su hermano de 15 años les contó que Brian, novio de su mamá, golpeaba a sus hermanos. Parecía que él no recibía la peor parte de la ira de Brian, ya que el joven de 15 años solía estar encerrado en su cuarto y escuchaba a Brian lastimar a sus hermanos menores. Supongo que era porque Brian creía que el hermano mayor podía darle una paliza y le tenía miedo, como un cobarde. Ahora, el más pequeño de los hermanos de Kendrick, que tenía 7 años en ese momento, fue testigo del horrible ataque que le quitó la vida a su hermano. Le contó a la policía que en el Día de Acción de Gracias de 2020 o cerca de esa fecha, el novio de su mamá, Brian, estaba borracho como siempre y golpeó a Kendrick con los puños cerrados, además de patearlo en la cara, pies, espalda, testículos y glúteos. Brian incluso había golpeado a Kendrick con sus propios juguetes, específicamente una figura de Spider-Man y un avión de juguete. Luego siguió pateando al pequeño, aunque ya estaba tirado e inmóvil.
El hermano de Kendrick, que lo vio todo, dijo que Kendrick estaba tirado, sin parpadear y con los ojos negros. Y fue entonces cuando Brian finalmente lo cubrió con una manta azul y salió de la habitación. Poco después, la madre del niño, Gloria, entró al dormitorio para revisar a Kendrick. Y cuando vio que estaba muerto, empezó a llorar y a pelear con Brian. Los hermanos de Kendrick contarían que, tras su muerte, estuvieron días encerrados en la habitación con su cuerpo. Ni siquiera les permitían salir para ir al baño si lo necesitaban. El hermano mayor de Kendrick dijo a los investigadores que pensó que su madre llamaría a la policía, pero no lo hizo. Meses después, en marzo de 2021, Gloria y Brian decidieron mudarse juntos y empezaron a rentar otro departamento, a unos 20 minutos de distancia, dejando atrás a los hermanos de Kendrick y su cadáver. Cada pocas semanas, la pareja volvía al departamento para llevar comida a los niños, pero Brian siempre golpeaba a los dos menores. Una vez, cuando Gloria volvió al departamento donde había abandonado por completo a sus hijos, levantó la manta de Kendrick y notó que estaba esquelético y sin cabello. En ese momento, su cadáver también estaba cubierto de cucarachas. Además de que su madre a veces les llevaba comida, los vecinos también alimentaban ocasionalmente a los hermanos de Kendrick. Una vecina contó que llevaba casi 6 meses dando comida al hijo mayor. Ella notó que el joven de 15 años se mostraba reacio a aceptar comida preparada y prefería alimentos empaquetados, botanas, fruta y pizza. Otra vecina dijo que el hermano de Kendrick, de 15 años, era muy paranoico con que su comida estuviera envenenada, lo que explicaba su preferencia alimenticia selectiva. El joven de 15 años cargaba su teléfono en el departamento de la vecina tras quedarse sin electricidad en el suyo. Otra vecina contó que halló al hermano adolescente de Kendrick dormido en el tobogán del parque y le preguntó si tenía hambre. Cuando él le dijo que sí, ella le llevó algunos bocadillos y bebidas. Pero la vecina no quiso indagar más, esperando que el chico se abriera solo, aunque notaba que algo iba mal. No se sabe por qué estas personas no alertaron a las autoridades, o si nunca supieron que algo pasaba con los niños, aunque no entiendo cómo sería posible si siempre pedían comida. Varios vecinos también dijeron que se quejaron en la oficina principal del complejo por un olor abrumador que los atormentó durante semanas. Una incluso limpió su porche delantero con cloro y buscó en los alrededores durante varios días tratando de encontrar animales muertos. Pero dijo que nunca vio a ningún empleado del complejo salir a investigar el olor. El departamento donde los niños habían sido abandonados se pagaba con ayuda del gobierno y, según quienes vivían ahí también, había habido inspecciones de las unidades durante el último mes. No se sabe cómo ni por qué la unidad de los hermanos de Kendrick quedara completamente sin revisar. La madre del niño, Gloria, dijo a la policía que temía contactar a las autoridades tras la muerte de Kendrick. Según ella, temía que le quitaran a sus otros hijos y la enviaran a la cárcel. Aunque esta historia después cambiaría un poco y ella le diría a la policía que no había reportado la muerte de su hijo porque Brian le había dicho que no lo hiciera. Al preguntarle por dejar solos a sus 3 hijos en el departamento, Gloria respondió que iba a verlos cada 2 semanas. Ella y Brian rentaron otro departamento y dejaron a sus 3 hijos para evitar que vivieran ahí, pero el cuerpo de Kendrick seguiría oculto. Ella creía que nadie entraría al departamento porque aún vivía alguien ahí. Tras su arresto, Gloria Williams fue acusada de causar lesiones a un menor por omisión y manipular el cadáver de su hijo, pero no de asesinato. Ella fue detenida con una fianza de $900,000. Su novio, Brian Colcher, fue acusado de asesinato y recluido en un centro de salud mental con fianza de $1,000,000. Los investigadores descubrirían mensajes de texto que se habían enviado entre Brian y Gloria. En estos, Brian se presentaba como el esposo de Gloria y una figura paterna para sus hijos. En estos mensajes, Gloria a veces cuestionaba a Brian por golpear a sus hijos, pero aún así le expresaba su amor. En algunos mensajes, Gloria le contó a Brian que notó lesiones en Kendrick que los demás niños no tenían. Sin embargo, Brian simplemente negaba haber lastimado a Kendrick y, en cambio, a menudo elegía culpar a sus hermanos.
Gloria acusó a Brian de golpear a Kendrick y hacer que se le cerrara el ojo de lo hinchado. Luego le pidió que se detuviera, diciendo, deja que la hinchazón en su cara baje antes de golpearlo de nuevo. Ella le pidió que se detuviera un momento hasta que bajara la hinchazón y después ya estaba bien volver a golpearlo. En otro mensaje que Gloria le había enviado a Brian, ella le dice que Kendrick tiene heces por todo el cuerpo y no se está moviendo. Ella dijo que su hijo parecía muerto y pidió a Brian que lo limpiara. Luego, en un mensaje que Brian le envió a Gloria, él le dijo que ahora está en manos de Dios y que no se preocupara. Al ver las redes sociales de la pareja, puedes notar lo egocéntricos que son, mostrando a menudo sus joyas, comida y a Brian hablando de lo borracho y drogado que está. Esto es pura onda Nike Jordan, hermano. Esto no va a ser nada barato. No, mira, lo mío. ¿Ves que traigo Nike? ¿Ves que solo uso Nike Jordan y diamantes rojos? Mira, No sé qué quiero comer. I know. ¿Qué? Steak and broccoli and cheese. Y camarones. Puré. Voy a hacer esto, lo siento, ninguno de ustedes lo tiene. Incluso apareció un video en el Instagram de Brian unos 4 meses después de la muerte de Kendrick, cuando Brian y Gloria aún vivían en el departamento donde el cuerpo de Kendrick seguía tirado en el piso, pudriéndose en la habitación contigua. En el video ves a Gloria y Brian conversando con el hermano mayor de Kendrick, quien pide comida y salir de casa. Algunos de ustedes, caballeros, tengo que gritar y que Dios bendiga mi amarillo y mi suerte muerta. Gracias y gracias, Señor. ¿Sabes lo que digo? Esta mierda de aquí, esta mierda está buena, hermano. Sí. Sí. Deja que tus amigos lo tengan, por favor. Lo mejor que he tenido en mi vida. Sí. ¡Oh, mierda! ¿Qué? No. ¿Lo harás? No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Sí, no tienes que decir nada. No lo pienses así. Ya vi a ese tipo. Tú sabes, yo veo todo. Lila, mira. No puedo ver. Lila, justo ahí. No nieva. ¿Dónde está? Estará nublado todo el día. ¿Ves eso? La temperatura es 90 grados. Celsius. No muchos de ustedes van a querer estar en casa. Puedes ver lo fácil que fue, no vayas. Así de simple. Te dije que no puedes ir a lugares normales. Y tenemos todos los caminos en la carretera. Está nevando afuera, amigo. Es difícil estar segura porque hay hielo en la carretera. Ya estaba a 101 grados en Fort Worth, Texas. Bueno. Primero que nada, segundo, científicamente para ti, la carretera está congelada. Si sales ahora mismo, vas a ver nieve en el suelo. Está bien, tú también entrarás, ¿vale? Pero cuando lo esté, Mike. Sí, Wayne. Lo lograremos, ¿de acuerdo? Sé que es una lata. No me culpes, Blaine. Antes de todo esto, Gloria se había negado a dejar que alguien cuidara a sus hijos porque tenía miedo de que alguien descubriera el abuso que ocurría en la casa. Si lo hacían, probablemente llamarían a protección infantil y Gloria podría perder a sus hijos. Ahora tenía tanto miedo de que se los quitaran, no porque los amara, claramente, sino porque los niños recibían cheques mensuales del gobierno, los cuales financiaban el estilo de vida de ella y de Brian. Y claro, no quería perderlo. El 23 de noviembre de 2020, Brian fue arrestado en Luling, Texas, por posesión ilegal de un arma. Las investigadoras creen que él mató a Kendrick pocos días antes del arresto.
Brian estuvo en un Buc-ee's local donde llamaron a la policía porque estaba drogado y tenía una pistola cargada. Él les dijo a los oficiales que estaba ahí porque él y Gloria habían manejado de Houston a San Antonio y luego de San Antonio de regreso a Houston. Ningún niño estaba con ellos. Tras el incidente, Brian pasó 6 días en la cárcel antes de obtener fianza. En abril de 2024, Brian Coulter, de 34 años, quien previamente había sido acusado de asesinato capital y de la muerte de Kendrick, fue a juicio. Eligió un juicio ante un juez en lugar de un juicio por jurado, lo que significaba que el juez decidiría su destino. En el juicio, 2 hermanos de Kendrick, que estuvieron cautivos junto al cadáver en descomposición de Kendrick, testificaron contra Brian, a quien antes veían como figura paterna. El hermano mayor de Kendrick declaró que tras una golpiza brutal, Kendrick perdió la capacidad de caminar. El chico también expresó alivio cuando Brian y su madre Gloria se mudaron del departamento en marzo de 2021, dejándolo a él y a sus hermanos. Él cuidó a sus hermanos menores durante meses antes de atreverse a llamar al 911 y pedir ayuda. Una vez que los hermanos de Kendrick fueron rescatados del departamento, todos tenían mucho miedo de que Brian regresara. El niño más pequeño hacía berrinches, se escondía bajo la cama y desconfiaba de los demás. Tardó 6 meses en hablar en terapia de juego sobre lo que le sucedió a él y sus hermanos. Los 2 hermanos menores de Kendrick ahora viven juntos con sus padres adoptivos y sus hermanos. Ambos dicen ser muy felices en la casa y ninguno recuerda el nombre de su madre biológica. Al final del juicio, un juez declaró a Brian Coulter culpable de un cargo menor, asesinato en primer grado, y lo sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional. En octubre de 2024, Gloria Williams, de 38 años y madre de Kendrick, se declaró culpable de 2 cargos de lesiones a un menor por la muerte de su hijo. Un mes después, recibió 50 años de prisión. Durante su audiencia de sentencia, Gloria le dijo al juez que lamentaba profundamente haber hecho que sus otros hijos vivieran con el cadáver de Kendrick, pero que lo hizo para mantenerlos alejados de Brian. Porque aparentemente terminar con él, llamar a la policía, etc. no eran opciones. Hetty Carter, amiga de la familia de Gloria, dijo que Kendrick era un niño dulce, siempre sonriente y fácil de tratar. Hetty comentó que intentó contactar a Kendrick y sus hermanos, pero Gloria la bloqueó y no respondió sus llamadas ni mensajes. Familiares y amigos de Gloria Williams decían que esto era habitual en ella. Cuando alguien se acercaba a ella y los niños, ella se alejaba y los bloqueaba. Melody Robinson, una de las abuelas paternas de los hijos de Gloria, contó que Gloria llevó a una de sus 6 menores a su casa cuando la niña tenía solo 2 semanas de nacida. Gloria le pidió a Melody cuidar a la niña y desde entonces la ha criado. Melody dijo que Gloria siempre ha sido muy inestable y que en el momento en que ella se llevó a la niña, Gloria y sus otros hijos dormían en el piso de la casa de su abuela. Melody también dijo que no tenía idea de que Kendrick había muerto y que los otros niños simplemente habían sido completamente abandonados. La última vez que vio a Kendrick y sus hermanos fue en noviembre de 2020, cuando Kendrick fue asesinado. Melody contó que otro hijo de Gloria quería mudarse con ella en ese momento. Según la abuela, esta niña se había hartado de ver cómo Brian trataba horrible a sus hermanos. Cuando ella enfrentó a Gloria y pidió que él parara, la madre la expulsó de la casa. Varios familiares de la madre de los niños también hablaron con KPRC. Hasta donde sabíamos, ella se mudó de ese complejo porque el último lugar que vimos fueron los otros apartamentos donde vivía con su novio. Yo sí quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no nos contactaste? Yasmine dice que el niño era prácticamente no verbal. Kendrick era autista. Según sé, cuando venía con la familia solo sonreía. Ella dice que la última vez que habló con Gloria fue en junio y la familia preguntó por los niños. Decías que estaban bien, que estaban en la escuela. Cada vez que ayudábamos con los niños, ellos pasaban todo el día ahí. Aparentemente, los servicios de protección infantil también habían iniciado investigaciones sobre la familia 9 veces en el pasado, pero solo 2 de estas acusaciones fueron confirmadas.
En 2015, los servicios de protección infantil descubrieron que el exnovio de Gloria lastimaba a sus hijos. Les dejó marcas y moretones por lo que él llamaba disciplina física. En 2020, los servicios de protección infantil confirmaron nuevamente acusaciones tras la negligencia médica y la supervisión negligente de Gloria cuando su hijo amenazó con quitarse la vida y atacó a policías. La noche del sábado 30 de octubre de 2021 se realizó una vigilia por Kendrick afuera del departamento familiar en Greencrest Drive. Había un memorial cada vez más grande para el niño en la comunidad. Hedy Carter es amiga de la familia de la madre del niño, Gloria Williams. Los conoce desde hace más de 40 años. Esta semana ha sido simplemente horrible, realmente desgarradora, devastadora. Tratamos de sobrellevar esta prueba cada día. Hoy ella recuerda al pequeño Kendrick. Solo sonrisas, no era un niño difícil. Sin embargo, las preguntas aún permanecen. ¿Cómo fue posible que esto sucediera? Aunque Hedy intentó encontrar a Williams y a los niños, dice que la bloquearon las llamadas y mensajes. Cada vez que nos acercamos a ella se va. Nos acercábamos mientras ella se iba. No entendíamos la razón, pero tras todo lo ocurrido este año, ahora lo sabemos. El funeral de Kendrick Lee fue el viernes 10 de diciembre de 2021 en la Iglesia Palabra de Liberación de Dios en Houston, Texas. Gracias por escuchar la historia de Kendrick hoy. Este caso es muy perturbador. Kendrick fue lastimado y descuidado en su hogar. Y había estado tan aislado del resto del mundo que nadie supo que había muerto hasta casi un año después de su fallecimiento. No fue porque alguien fuera a ver cómo estaba, sino porque su hermano de 15 años se atrevió a pedir ayuda. ¿Cómo puede un niño tan pequeño tener tan pocas personas que se preocupen por saber si está vivo o muerto? Benjamin Kane Cervera, conocido como Benji, nació el 28 de septiembre de 2016 en San Antonio, Texas, hijo de Erika Flores y Brandon Cervera. Era un niño pequeño, feliz y activo que amaba a Spider-Man y a la patrulla de cachorros. Benji tenía un hermano mayor, Brandon Jr., y un medio hermano menor. Antes de que Benji cumpliera un año, sus padres se separaron y compartieron la custodia de él y su hermano, aunque no fue fácil. Y según las publicaciones de Brandon en redes sociales de septiembre de 2017, Brandon decía que, mientras que la madre de los niños, Erika, no tardaba en dejar a Benji y a su hermano en casa de Brandon cuando llegaba el momento de devolver a los niños. Ella no aparecía y tenía el teléfono apagado, pero esto cambiaría en menos de un año. En junio de 2018, Brandon dijo que Erika alejaba a sus hijos e ignoraba sus llamadas. Al mismo tiempo, parecía que el padre estaba obsesionado con tener a otra mujer en su vida. Luego, durante la última parte de 2018 y principios de 2019, Brandon empezó a publicar fotos en sus redes sociales de él, Benji y Brandon Jr., diciendo que se dio cuenta de que no necesita una mujer en su vida. Mientras tenga a sus hijos está bien. Brandon mostraba orgullo de ser padre, pues solía compartir fotos cariñosas con Benji. Además, en algún momento de 2019, la madre del niño perdió la custodia, lo que significa que su padre, Brandon, ahora tenía la custodia total de Benji y Brandon Jr. Luego, en febrero de 2020, Brandon conoció a una mujer llamada Miranda Casares y comenzaron a salir. Poco después, ella se mudó al departamento donde el padre de los niños vivía con sus hijos. Miranda tenía un hijo de otra relación, quien también vivió con ellos. Menos de un año después, en enero de 2021, Brandon y Miranda recibieron a su hija María. Luego, Miranda cuidaba a los niños en casa mientras Brandon trabajaba. Pocos meses después, la mañana del 17 de agosto de 2021, la tragedia golpeó a la familia. Brandon recibió una llamada de su novia Miran a las 10:45 am. Benji no respondía y lo llevaba al hospital. Al recibir esta noticia, Brandon condujo como un loco tratando de llegar con su hijo, pero menos de una hora después, a las 11:32 am, el personal médico dejó de atender a Benji, quien luego fue declarado muerto.
Tras la llegada de Benji a urgencias, el personal del hospital tenía preocupaciones. Estaba muy desnutrido, pesando solo 28 libras. Benji también tenía varias heridas y moretones en su cuerpo, y el niño de casi 5 años llevaba un pañal desechable. Después se supo que murió por inanición. Al notar las lesiones del niño, los médicos avisaron a la policía, quien interrogó al padre de Benji, Brandon, y a su madrastra, Miranda. Según el padre, todas las lesiones fueron autoinfligidas por su hijo. Luego dijo que otro familiar tenía en su celular un video que lo probaba. Al mismo tiempo, los detectives estaban obteniendo una orden de cateo para el departamento donde Benji había vivido. Allí descubrieron que la despensa, gabinetes y refrigerador tenían cerraduras que servían para que Benji no consiguiera comida. Hallaron una cerradura en la puerta del dormitorio del niño, donde solo había un colchón muy manchado de orina. No tiene sentido que, pese a estos hallazgos, Brandon y Miranda no fueran arrestados por la muerte de Benji hasta 6 meses después. No fueron arrestados hasta que se completó la autopsia del pequeño y su muerte fue oficialmente declarada como resultado de inanición. La policía encontró en el celular de Miranda videos que mostraban el maltrato al niño de 4 años. Había varios videos que mostraban a Benji suplicando por comida y agua. En un video grabado días antes de la muerte del niño, Benji pedía pan, agua o leche y suplicaba a su padre que le diera de comer entre llantos. Se recuperaron videos del teléfono de Brandon. En uno, el padre dice a Benji que hará sentadillas si sigue pidiendo pan. En otro video, Brandon le gritó a su hijo, «A ver, llora por más pan». Los detectives también hallaron cámaras de seguridad en la casa. Había videos de Benji encerrado en su cuarto y videos de él entrando de noche a la cocina para buscar comida en el refrigerador y los gabinetes. En un video de meses antes de su muerte, se vio a Benji tomando una variedad de bocadillos. Esto fue antes de que grabaciones posteriores mostraran que ahora se habían instalado cerraduras en los gabinetes y el refrigerador. Además, las autoridades hallaron mensajes entre Brandon y Miranda. Brandon le dijo a Miranda en un mensaje que solo le diera pan a Benji y que no necesitaba cenar. Sin embargo, privar al pequeño de comida no era el único maltrato en la casa. Los detectives descubrieron que Miranda forzó a Benji a beber gel antibacterial, salsa picante, orina y comer pan con tierra. El asunto es que hubo al menos una oportunidad de ayudarlo antes de su muerte. Pocas semanas antes de su muerte, agentes del sheriff de San Antonio acudieron a la casa donde vivía con su padre y su madrastra para verificar su bienestar. Benji no estaba bien cuando los oficiales lo vieron. La visita al hogar, grabada por la cámara corporal, mostró que Benji estaba muy delgado. El niño también tenía 2 grandes ojos morados, así como moretones por todo el cuerpo, y tenía una lesión en la oreja. Al preguntar a Miranda y Brandon por las lesiones, dijeron que el niño, con problemas de conducta, solía golpearse la cabeza contra paredes y piso. También se hurgaba los ojos y las orejas. Dijeron ellos, él tiene un comportamiento, porque se levanta en la noche y va a la cocina a comer. Luego dijeron que las citas médicas de Benji estaban programadas para más adelante. Para conocer la verdad, los oficiales llevaban a Benji al baño y hablaban con él sin su padre ni su madrastra. Pero al final contaba la misma historia que Brandon y Miranda. Él mismo se causó todas las lesiones. ¿Ves tus ojos cómo llegaron a estar así? Benji solo fue atendido por paramédicos y los oficiales se retiraron de la casa. Uno de estos oficiales luego dijo que presentaron un informe a los servicios de protección infantil. No se ha informado si se inició una investigación, así que supongo que no. Ahora, además de lo delgado que se veía Benji y todas las lesiones que tenía en su cuerpo, la policía también debería haber notado que había cerraduras en los gabinetes y en el refrigerador. Con todo eso junto, uno pensaría que eso sería una señal clarísima de abuso infantil para la policía. Además, en las grabaciones de la cámara corporal de la policía, Benji pidió comida a su padre varias veces durante el interrogatorio en la casa, y Brandon solo le pidió esperar.
La madrastra de Benji, Miranda, fue a juicio en abril de 2024 mientras amamantaba a su bebé de 3 meses. Su defensa culpó a su padre, Brandon, por la muerte de Benji, asegurando que él puso los candados en los gabinetes y el refrigerador. Aunque según Brandon, los candados en realidad nunca habían estado cerrados y Benji siempre tenía acceso a la comida. La defensa de Miranda aseguró que Brandon le daba nalgadas a su hijo y lo arrastraba por la casa cuando se ensuciaba. En la corte, Miranda dijo que grabó los videos de Benji pidiendo comida solo para mostrárselos a los servicios de protección infantil y a Brandon. Esto fue porque, según ella, quería que él ayudara más en la casa, pues siempre salía con sus amigos. Luego, el hermano mayor de Benji, Brandon Jr., testificaría. Dijo que su madrastra lastimó a Benji, le obligó a comer gel antibacterial y salsa picante y una vez lo lanzó al aire sin atraparlo. Brandon Jr. también comentó que en ocasiones su madrastra Miranda obligaba a Benji a comer del piso del baño solo con la boca. La madre de Miranda testificaría en su defensa durante el juicio. Entonces se supo que Liz, la mamá de Miranda, le mandó una foto de un adulto en pañal a su hija. La razón por la que ella envió esto fue porque se estaba burlando de Benji, que ni siquiera tenía 5 años y todavía usaba pañal. Pero eso no sería culpa del pequeño, eso sería culpa de Brandon y Miranda, quienes se suponía que debían criarlo. Se descubrió que Miranda envió varios mensajes a su madre quejándose del niño. Uno decía, «No sé cuánto más puedo soportar esto. Este maldito niño. Mi hijo no duerme por culpa de ese niño de 5 años que todos creen perfecto. Ya no aguanto. Ese niño necesita una buena tunda». Al ser cuestionada, Miranda negó enviar los mensajes y aseguró que Brandon los mandó a su madre. En otro mensaje, Miranda y su madre planearon negarle la comida a Benji, así 2 adultos molestando a un niño de 4 años. La madre de Miranda es igual de mala que ella. Aunque Benji siempre fue más pequeño, para su tercer cumpleaños en septiembre de 2019 estaba en el percentil 15 de peso. Solo 10 meses después, con Miranda en escena, esto bajó más y al morir Benji estaba en el percentil más bajo. Miranda lloraba al ver las fotos del cuerpo demacrado de Benji tomadas en el hospital. Ella decía que amaba al pequeño y lo veía como un hijo. La malvada madrastra intentó influir en la fiscalía mostrando un tatuaje que se había hecho en memoria de Benji tras su muerte. Pero los miembros del jurado no se dejaron engañar por su fachada y tardaron menos de 1 hora en condenarla por unanimidad por el cargo de lesiones a un menor al causarle daño corporal grave. Miranda recibió 25 años de prisión. Brandon iría a juicio en septiembre de ese año por el mismo cargo. El Estado, por supuesto, argumentaba que Brandon había ayudado a matar de hambre a su hijo de 4 años, Benji. La defensa argumentaba que Miranda estaba en casa con los niños, no Brandon, por lo que él no sabía lo que ocurría. Intentaron argumentar que el pequeño no murió de inanición, señalando que estas muertes en Estados Unidos son casi inexistentes. Sin embargo, como estoy segura de que sabes, casi inexistente no significa que nunca suceda. Los 2 expertos médicos contratados por la defensa declararían que no creían que Benji muriera de inanición. Una doctora afirmó que, aunque había deshidratación y el niño perdió algo de peso, ninguna fue fatal. Intentaron atribuir la muerte de Benji a una diabetes no diagnosticada, a convulsiones o al autismo, lo cual no tiene sentido. Según Brandon, él no había estado en casa durante 8 a 10 horas al día, así que no sabía lo que estaba pasando ni cómo Miranda estaba tratando a su hijo en el hogar. Dijo que meses antes de la muerte de Benji, su relación con Miranda ya cambiaba. Brandon dijo que estaba a punto de dejarla porque tenían muchas discusiones sobre cómo ella trataba a su hijo. Él sabía que ella maltrataba a su hijo. Pero después de un juicio de 7 días y aproximadamente 7 horas de deliberación, Brandon Cervera fue declarado no culpable por un jurado. El jurado declara a Brandon Cavetta no culpable de lesiones a un menor, según la acusación, firmado por el presidente del jurado. Es una locura porque él sabía que estaban matando de hambre a su hijo y que no se causó esas lesiones solo.
Después del veredicto, Brandon habló públicamente y dijo: "Nunca pude decirle a Benjamín ese día que lo amaba, y voy a arrepentirme de eso por el resto de mi vida". Comentó que ahora vivirá distinto porque antes se enfocó en trabajar y ser proveedor, pero debió estar más presente para sus hijos. Brandon quiere que el público sepa que es un padre trabajador y ama a sus hijos. Mi vida ha sido destrozada por esto. Que me llamen un monstruo cuando aún no hay pruebas y yo no. No, yo solo quería justicia para mi hijo y ahora lo único que solo quiero estar en paz, solo quiero estar con mis hijos. Según el Facebook de la mamá de Benji, Brandon Jr., su hermano mayor, está bajo custodia de una tía y su mamá lucha por recuperarla. Gracias por escuchar la historia de Benji. No puedo creer que mientras su madrastra Miranda fue condenada, Brandon salió libre. Brandon sabía lo que estaba pasando e incluso había pruebas en mensajes de texto de que él también le estaba negando comida a su hijo. Por eso él debió ser declarado completamente culpable por lo que hizo y permitió en esa casa. Es repugnante saber que ahora él anda libre y todavía tiene otros hijos también. ¿Qué opinas de este caso? Intenté llamar y hacer todo para recuperar a mis hijos. Me sentía impotente al intentar recuperarlos. Tenía una orden judicial y usé todos los medios para recuperar a mis hijos. El Estado los dejó con su padre. Eso me desesperanzó. Ariana Socorro Payne nació el 18 de octubre de 2002 y su hermano mayor, Tyler Christopher Payne, nació el 15 de noviembre de 2001, hijos de sus padres, Jamie Hallam y Christopher Payne. Tyler nació en Nueva Jersey y Ariana en Tucson, Arizona, donde la familia siguió viviendo. Los hermanos eran mejores amigos y habían nacido con solo 11 meses de diferencia, lo que los hacía aún más cercanos. Ariana era alegre y cariñosa. Tenía una sonrisa increíble y era una niña dulce y feliz. Le fascinaban los proyectos de arte, los arcoíris. Decían que Tyler era dulce y gentil y que disfrutaba de Scooby-Doo, Spider-Man y de cocinar con su mamá. Los padres de los niños, Jamie y Christopher, empezaron a salir en 2000. Poco después de empezar su relación, Jamie descubrió que Christopher solía ser muy violento. Al darse cuenta, ya estaba embarazada de Tyler y decidió volver a su casa en Nueva Jersey. Sin embargo, Christopher terminaría convenciéndola de regresar a Arizona con promesas de que había cambiado. La pareja se casaría en 2002, sin embargo, se separaron solo un año después. Luego, Jamie, madre de los niños, obtuvo la custodia total de Ariana y Tyler y ellos eran felices en casa. Ahora Christopher, quien ya tenía problemas previos con las drogas, cayó más profundamente en su adicción una vez que se separó de la madre de los niños, Jamie. Tras el divorcio, Christopher desapareció de la vida de Jamie y los niños. Tampoco pagaba la manutención infantil que debía. De hecho, debía miles de dólares en pagos de manutención infantil. Christopher también tenía antecedentes penales que se remontan a 1994 por delitos menores, incluyendo violencia doméstica y cargos relacionados con drogas y alcohol. Christopher estuvo ausente desde que Tyler tenía 1 año y Ariana era recién nacida. Sin previo aviso, en diciembre de 2005, él contactó a Jamie para pedir ver a sus hijos otra vez. Christopher le contó que ahora tenía una relación seria con Reina González y que ambos tenían un bebé llamado Christopher Jr. También dijo que ya no consumía drogas. Para Jamie, parecía que su exesposo realmente había empezado a reencaminar su vida. Con esa información, a finales de enero de 2006, Jamie decidió dejar que Tyler y Ariana fueran a quedarse con su padre durante el fin de semana, aunque él no tenía ningún derecho de custodia. Antes de este fin de semana, los niños tuvieron visitas supervisadas con su padre. Al salir bien, luego pasaron una noche con él. Era la segunda vez que pasaban la noche en casa de su padre. Christopher le dijo a Jamie que habría una fiesta de cumpleaños en familia ese fin de semana y los niños se divertirían.
Al final del fin de semana, cuando Jamie recogió a Ariana y Tyler en el departamento de Christopher en los apartamentos Portofino en Tucson, Arizona, él puso una excusa para extender la visita. Ella aceptó, pero después él le puso más excusas para alargar la estancia de los niños. Finalmente, a mediados de febrero, Christopher empezó a evitar por completo a Jamie. Tras semanas de excusas de Christopher, a inicios de marzo de 2006, Jamie acudió a la policía para pedir ayuda y recuperar a sus hijos. Jamie se reunió con 2 oficiales afuera del departamento de Christopher y les mostró documentos que demostraban que ella era la tutora legal de los niños. Mostraba que su ex esposo no tenía derechos parentales ni de visita. Pero como los oficiales vieron que Christopher vivía en un departamento ordenado y había comida en el refrigerador, los niños parecían estar bien y ya existía un informe previo de servicios de protección infantil sobre Jamie en 2005. La policía decidió que primero necesitaban llamar a los servicios de protección infantil para preguntarles qué debían hacer respecto a la situación. La trabajadora social Cindy Groffman de Protección Infantil confirmó a la policía lo que Christopher había dicho. Los servicios de protección infantil investigaban a Jamie por consumo de drogas y él solicitó la custodia temporal de Ariana y Tyler. Jamie aún conservaba los derechos legales de sus hijos, pero la policía optó por dejar a Ariana y Tyler con su padre. La policía dijo que Cindy, trabajadora de servicios de protección infantil, recomendó que los niños estuvieran con su padre, Christopher, pero ella lo niega. Ella afirma que le pidió a la policía seguir la orden judicial. Sobre el informe de servicios de protección infantil presentado en 2005, hubo una denuncia anónima que afirmaba que Jamie y su novio usaban metanfetaminas y descuidaban a los niños. Los servicios de protección infantil investigaron y determinaron que la denuncia era infundada, tras 2 visitas sorpresa de la trabajadora social Cindy. En ambas ocasiones los niños estaban vestidos adecuadamente y parecían sanos. Sin embargo, cuando hizo una de sus visitas, notó que Jamie tenía costras y llagas en la cara, lo que la hizo sospechar consumo de drogas. Cindy le pidió a Jamie hacerse una prueba de drogas y Jamie lo hizo. El resultado salió limpio. Sin embargo, como Jamie tardó 3 días en entregar la muestra de orina, la trabajadora social Cindy dijo que consideraba la prueba de drogas como positiva. Eso no funciona así, para nada. Cuando la policía contactó a Cindy, ella les dijo que Jamie estaba bajo investigación y que no había cooperado. Eso no era cierto. El caso se cerró hace tiempo y Jamie cooperó totalmente con la investigación de servicios de protección infantil. Aunque era claro que la denuncia contra Jamie no tenía fundamento, el caso no se cerraría hasta el año siguiente. Y aunque Jamie sí tiene un historial de abuso de drogas, ella dice que para el 2005 ya llevaba 2 años limpia. Ahora, la razón por la que Christopher tenía esos documentos que mostraban que había solicitado la custodia temporal de Ariana y Tyler era porque él mismo había llamado a servicios de protección infantil en febrero y le dijo a la trabajadora social que Jamie simplemente le había dejado a sus hijos y ahora estaba tratando de recuperarlos. A lo que la increíble trabajadora social Cindy respondió y le dijo a Christopher que debería intentar obtener la custodia temporal de Ariana y Tyler. Cindy había sugerido esto, aunque nunca había conocido a Christopher. No investigó sus antecedentes ni le hizo una prueba de drogas. Suena un poco como la que le entregó a Harmony a Adam Montgomery. Como dije, Cindy y su supervisora le dijeron a la policía que los niños estaban mejor con Christopher. No se sabe por qué permitieron que los niños se quedaran con Christopher, aunque Jamie tenía documentos que la acreditaban como tutora legal. La ex supervisora de CPS, Christy Tarpley, declaró que los oficiales le informaron que Christopher tenía una orden judicial firmada para la custodia temporal de los niños. Y ella no pudo anular ese documento. Los oficiales declararían que solo le informaron que Christopher tenía documentos de solicitud. Nunca dijeron que se aprobó ni que él tenía la custodia. Un año después, el 16 de febrero de 2007, el casillero de almacenamiento de Christopher que tenía en Ustorit, ubicado en la cuadra 500 de East Prince Road, fue abierto por la gerente de la instalación después de que Christopher no pagara la renta del casillero durante meses.
Unas semanas antes de eso, la gerente de la instalación de almacenamiento en realidad había abierto el casillero de Christopher, pero el olor tan desagradable la repelió tanto que lo cerró y decidió regresar y hacerlo en otro momento. Al limpiar la unidad de Christopher, el olor putrefacto seguía presente. Al entrar a la unidad, la gerente identificó el origen del olor. Era un contenedor plástico de 25 galones muy pesado y lleno de moscas. Ella tiró esto al contenedor y al hacerlo la tapa se salió, mostrando una bolsa de lona adentro. También salió algo de líquido. Esa noche, la gerente le contó a su amiga sobre el contenedor de plástico y el mal olor. La amiga sugirió que quizá había un cadáver dentro. El 18 de febrero, 2 días después de hallar el contenedor, la gerente del almacén llamó a la policía. Cuando la policía revisó el contenedor que ella halló, encontró el cuerpo de Ariana envuelto en una bolsa de lona y bolsas de basura negras. Y no volvieron a revisar el contenedor de basura donde la habían arrojado. Debido al avanzado estado de descomposición de Ariana, la identificación tomaría varios días y eso llevaría a los detectives hasta Cristóbal. El 1 de marzo la policía arrestó a Cristóbal y lo interrogó tras hallarlo en un motel local. Se pensaba que el cuerpo de Tyler había sido recogido por un camión de basura y probablemente estaba en un vertedero. Se revisó a fondo el vertedero, pero no hubo resultados. Hasta hoy, el cuerpo de Tyler sigue sin aparecer. Christopher dijo a la policía que arrojó el cuerpo de Tyler en el mismo contenedor de Ariana, pero cuando buscaron no estaba ahí. El cuerpo de Ariana fue sometido a autopsia y el forense halló 12 costillas y la columna rotas, además de un hombro fracturado. Y estaba tan descompuesta que no pudieron determinar la causa de su muerte ni cuándo había fallecido. El forense creía que el asesinato ocurrió entre marzo y septiembre de 2006. El 6 de septiembre, Cristóbal empezó a rentar la bodega, donde luego hallaron el cuerpo de Ariana. Reina, la novia de Cristóbal, fue arrestada por un cargo de abuso infantil en el caso de Ariana y llevada a interrogatorio. En mayo de 2007 también fue acusada de asesinato y abuso infantil en ambos casos. Reina mantendría su inocencia y le dijo a la policía que en realidad se había ido por una semana. Al volver a casa, los niños ya no estaban y supuso que regresaron con su madre. Reina contó a los investigadores que en la primavera de 2006 Cristóbal perdió su trabajo y cayó más en su adicción a las drogas. Trabajó como conductor en una empresa de transporte médico y luego empezó a vender heroína. Perder su trabajo aumentó su estrés y el abuso físico y emocional que su familia ya sufría normalmente por su culpa solo empeoró. El abuso físico y quizás emocional se dirigía principalmente a Tyler y Ariana. Cada vez que Cristóbal creía que se portaban mal, golpeaba brutalmente a los niños y los castigaba dejándolos sin comida. Antes de que despidieran a Cristóbal, él trabajaba y Reina cuidaba a los 3 niños en casa. Pero esto era un reto que apenas podía manejar y llamaba a Cristóbal varias veces todos los días para quejarse de Ariana y Tyler. Para mantener a Reina feliz o callarla, estoy segura, Cristóbal, quien ya había estado encerrando a los niños en un armario como castigo, entonces empezó a encerrarlos en el armario todo el día mientras él estaba en el trabajo. Cristóbal mantenía a Ariana y Tyler en el armario cada vez más, hasta que en junio de 2006 vivían permanentemente en el armario. Al principio Cristóbal les daba un sándwich diario, pero tras un mes dejó de alimentar a los niños por completo. Él los revisaba diario, pero nunca los dejaba salir al baño ni tomar aire fresco. Así que, sin comida, los niños poco a poco se fueron debilitando hasta que murieron de hambre. Ariana murió primero en agosto de 2006, según estimó Christopher después. Tras su muerte, su padre metió el cuerpo en una bolsa de lona y luego en el contenedor donde la hallaron. El contenedor de plástico, antes de ser llevado a la bodega, fue puesto de nuevo en el closet junto a Tyler, quien se sentó junto al cuerpo sin vida de su hermana, mientras también moría lentamente. Una semana después, Tyler también murió de hambre.
Reina afirmó que había visto a Christopher golpear a los niños en varias ocasiones y también admitió que nunca hizo nada para contactar a las autoridades ni ayudar a los niños de ninguna manera. Al preguntarle por qué no actuó, respondió que tenía miedo por su seguridad y la de Christopher Jr. En lugar de actuar, comenzó a consumir muchas drogas para adormecerse. Cuando Christopher fue interrogado por la policía, increíblemente afirmó que los niños se dejaron morir de hambre. Sí, él dijo que una vez que se enteraron de que no regresarían a la casa de su madre, dejaron de comer. Christopher afirmaría que compraba, robaba o preparaba comida que a los niños les gustaría para intentar que comieran, como crema de trigo y pizza, pero no sirvió de nada. Christopher le dijo a la policía, yo nomás les llevaba la comida, ellos no querían comer. Yo se la ponía enfrente y nos sentábamos a tratar de ver la tele y ellos la tiraban. Se enojaban y empezaban a patear y gritar, era una batalla constante con ellos. En un momento, Christopher incluso les dijo a los detectives, me estaban asustando lo delgados que se estaban poniendo y no quería que nadie lo supiera porque entonces se los llevarían para siempre. ¿Cómo debían hacerlo? Finalmente, Christopher contó a la policía que sus hijos empezaron a parecer etíopes hambrientos y se habían vuelto incontinentes. Al preguntarle por qué Christopher no llamó al 911, dijo a la policía, no era por la comida, solo querían estar con su mamá. Claro, Cristóbal. En un momento durante el interrogatorio, Cristóbal incluso les dijo a los detectives que le había dado RCP a Ariana durante todo un día después de encontrarla sin vida. ¿Todo un día? Por favor, eso es una gran exageración. Sin embargo, él no tenía explicación para los huesos rotos que se encontraron en el cuerpo de Ariana, diciendo que nunca golpeó a sus hijos. Los investigadores entrevistaron a personas que estuvieron en la casa de Cristóbal y Reina antes de agosto de 2006, cuando creían que los niños fueron asesinados. Una compañera de cuarto que se mudó a la casa de los Payne en junio de 2006 dijo que no sabía que Ariana y Tyler estaban allí. Ella pensó que estaban con su madre, aunque mencionó haber escuchado ruidos extraños del closet a veces. Personas cercanas a la familia dijeron que Reina varias veces expresó su disgusto por Ariana y Tyler, o la oyeron abusar verbalmente de ellos. Una testigo dijo que mientras estaba en una llamada telefónica con Reina, podía escucharla gritándoles a los niños gritando, y Reina dijo que quería matarlos. Mientras vivían con su padre, Ariana y Tyler también recibieron visitas de familiares de Payne. Terry White, tía de Christopher, contó que vio por última vez a los niños en Pascua de 2006 cuando les llevó regalos. Ella describió a Ariana como delgada, sucia y muy infeliz al hablar. Cuando Terry volvió al departamento 2 meses después, ni Tyler ni Ariana estaban y asumió que regresaron con su madre Jamie. Terry también diría que su sobrino nunca habló de problemas de comida o apetito con los niños. Él mencionó que Ariana se levantaba en mitad de la noche a buscar papas fritas. Christopher le dijo a su tía que prefería la custodia de los niños en vez de solo pagar manutención a Jamie. Bueno, sí, porque ahora probablemente estás recibiendo dinero del gobierno por ayudas por los 2 niños en lugar de tener que pagar dinero. No tienes que cuidarlos, solo mételos al closet. Vecinos de los apartamentos Portofino habían visto a Christopher Jr., pero ni siquiera sabían que Ariana y Tyler existían. Para cuando la policía finalmente pudo registrar el apartamento, ya no vivía nadie ahí. La familia Payne fue desalojada en septiembre y la unidad estaba en tan malas condiciones y con tan mal olor que el administrador no pudo rentarla. En el apartamento, los investigadores encontrarían sangre en las paredes y en el zócalo del closet, así como cabello y heces ocultos en un hueco dentro de la pared del closet. El closet donde tenían a los niños estaba lleno de basura del techo al piso. También hallaron algo de sangre en un pequeño cobertizo del balcón. Por las circunstancias agravantes en los asesinatos de Ariana y Tyler, la fiscalía buscaba la pena de muerte para Christopher y Reina. Había 3 agravantes, múltiples víctimas, menores de 15 años y crímenes crueles, atroces y depravados.
Eventualmente, Reina aceptaría testificar en contra de su novio Christopher con la esperanza de obtener una sentencia menor para ella misma. En agosto de 2008, ella se declaró culpable de 2 asesinatos en segundo grado. Luego la sentenciaron a 22 años de prisión. En el juicio de 2009, la fiscalía afirmó que Christopher era adicto a la heroína y que usó el dinero para su adicción en vez de alimentar a sus hijos. Cristóbal dejó que Ariana y Tyler murieran de hambre, y eso a pesar de que su otro hijo, Christopher Jr., estaba perfectamente cuidado. Cristóbal basó su defensa en culpar completamente a Reina. Afirmaron que Reina dejó morir de hambre a los niños por resentimiento. Jeanette Nix, ex empleada de la compañía de transporte médico con Cristóbal, fue una de las primeras testigos de la defensa. Jeanette declaró que cuando Cristóbal empezó en la compañía, Reina a veces llamaba para preguntar cuándo llegaría a casa. Desde marzo de 2006, las llamadas se volvieron mucho más frecuentes y airadas, según dijo. Como resultado, Cristóbal empezó a pasar más tiempo en casa durante los periodos tranquilos y hacia el final de su empleo comenzó a reportarse enfermo con frecuencia. Jeanette diría que cuando Cristóbal empezó a trabajar con ella tenía sobrepeso, pero era arreglado, pero al ser despedido había adelgazado mucho y ya no se veía aseado. Una testigo amiga de Reina, Carolina Calderón, declaraba para la fiscalía. Carolina dijo que la última vez que vio a Tyler fue en verano de 2006. Estaba sentado en un colchón sucio en la sala, con grandes moretones en la mejilla derecha y ambos brazos. También parecía muy triste, dijo ella. También dijo que nunca vio a Reina gritarles a los niños. Ambos eran tranquilos y bien portados. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, Carolina admitiría que podía ver que Reina no soportaba ni a Ariana ni a Tyler. Y recordó algunas veces que Reina había mostrado un trato preferencial hacia Christopher Jr. Cuando llegó el momento de que Reina testificara, ella negaría haber llamado frecuentemente a Christopher mientras él estaba en el trabajo para insultarlo o amenazar a los niños. Negó haberle dicho a un amigo y distribuidor de drogas de Christopher que no soportaba a los niños salvo a Christopher Jr. Reina también afirmó temerle a Christopher porque la había golpeado varias veces. Dijo que habían sido tantas veces que no podía recordar cuántas. Pero durante una audiencia previa al juicio, dijo que él solo la había golpeado 2 veces, así que... Reina contó que Christopher golpeó en la cabeza a su hijo, Christopher Jr., y que ella tenía demasiado miedo para pedir ayuda. Durante los alegatos finales, la defensora pública de Christopher Payne le suplicó al jurado que declarara a su cliente culpable de asesinato en segundo grado en lugar de asesinato en primer grado, que era el cargo que enfrentaba. La abogada también les pidió que le perdonaran la vida a Christopher, diciendo que su vida aún tenía valor. También dijo que su familia todavía lo amaba y que tuvo una infancia disfuncional. ¿No es que eso importe en lo más mínimo? Aún decían que Reina mató de hambre a los niños y que Christopher no tuvo nada que ver. Sin embargo, la fiscalía les diría a los miembros del jurado que no tomaran en cuenta muchos de los factores atenuantes presentados por la defensa, como el hecho de que Christopher no podía cuidar adecuadamente a los niños debido a su adicción a la heroína. El hecho era que Christopher había podido hacer otras tareas mientras consumía la droga, incluyendo conducir, llamar a su padre, pedir dinero, vender heroína y cuidar a Cristóbal Jr., pero no pudo cuidar a Ariana y Tyler. ¿Por qué? La fiscal Susan Iser les dijo a los miembros del jurado que Christopher debía responder por sus acciones atroces. La fiscal afirmó, encerraba a esos bebés golpeados en el armario todos los días. Eligió ser asesino. Cada día los veía consumirse mientras él salía a drogarse. Eligió ser un asesino. En marzo de 2009, un jurado declaró a Christopher Payne culpable de 3 cargos de abuso infantil, 2 cargos de ocultamiento de un cadáver y 2 cargos de asesinato en primer grado. El jurado determinó en la sentencia que hubo circunstancias agravantes en los asesinatos de Ariana y Tyler sin posibilidad de indulgencia. Por lo tanto, Christopher recibió la pena de muerte. Todavía está en el corredor de la muerte esperando su ejecución. Jamie Hallam, madre de Ariana y Tyler, demandó a los servicios de protección infantil y al departamento de policía de Tucson.
Ella afirmó que su negligencia contribuyó a la muerte de sus 2 hijos. Los servicios de protección infantil terminarían admitiendo haber manejado mal el caso de los niños Payne, citando la escasez de personal como la razón. Al final, le pagarían $1 millón a Jamie. La demanda contra el Departamento de Policía de Tucson fue desestimada en octubre de 2010, ya que el tribunal determinó que no había pruebas suficientes de que la policía supiera o debiera saber que Ariana y Tyler no estaban seguros con su padre, Christopher. Se llevó a cabo un servicio conmemorativo para Ariana y Tyler Payne el sábado 25 de agosto de 2007 en la capilla Adair Avalon en Tucson. En la ceremonia, Jamie, madre de los niños, leyó por última vez su libro favorito, Buenas noches, Luna, y recitó un poema que había escrito para ellos. «Fueron la luz de mis días y las estrellas de mis noches», dijo ella. «Los amé en vida y los amo aún más tras su muerte». Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Ariana y Tyler hoy. Este caso es simplemente horrible. Qué muerte tan larga y agonizante sufrieron estos niños. Tyler tuvo que estar junto al cuerpo de su hermana muerta una semana mientras él moría. Y aunque eso no compensa todo el dolor y sufrimiento que Ariana y Tyler tuvieron que soportar, me alegra que al final la persona responsable recibiera el castigo máximo posible. Ya lo soy. Estos acusados, especialmente McLean, recibirán un mejor trato estando encarcelados en el sistema penal de Ohio que el trato que estos 3 acusados le dieron a Dakota Collins. Hola, soy Cassie. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos aquí para hablar de otro caso real de crimen y este nuevamente involucra a un niño. El niño del que vamos a hablar hoy es Dakota Collins, de 10 años. Este es un caso muy extremo de maltrato infantil, así que habrá muchos detalles gráficos. Por favor, tengan eso en mente mientras avanzamos con la historia. En el momento de su muerte, Dakota Collins era un niño de 10 años dulce, feliz y adorable. Le gustaba pescar y todo sobre Halloween, pero antes de contar lo que le pasó a Dakota a los 10 años, comencemos desde el principio. Dakota nació el 18 de diciembre de 2008, hijo de Robin Collins y Al Muhatan McLean. Durante la mayor parte de esto, nos vamos a referir a él simplemente como McLean. Nació en Wisconsin, hijo de ambos. Poco después de su nacimiento, sus padres terminaron separándose y su papá no tuvo nada que ver con él. Cuando Dakota tenía 11 meses, fue separado de su madre. Esto pasó porque ella sostenía a Dakota y su nuevo novio la golpeó. Perderlo la llevó a caer en las drogas. Hubo una amiga de Robin que lo cuidó por un tiempo mientras ella tenía dificultades para cuidarlo cuando él todavía estaba en casa antes de que lo separaran. Ella intentó durante años adoptarlo, pero nunca lo logró. A los 11 meses, el Departamento de Niños y Familias lo separó de Robin y en pocos años pasó por 3 familias de acogida. Robin no recuperó la custodia de Dakota porque su adicción a las drogas la llevó a prisión, lo que dificultó arreglar todo. Y el papá de Dakota no tenía nada que ver con él, como dije antes. Nunca llamó. No creo que él supiera cómo era este niño hasta que los servicios sociales le dieron la custodia de Dakota. No sé bien por qué. Me costó mucho descubrir por qué le dieron a Dakota a su papá. Tal vez no tenía cómo llevárselo y prefirieron dejarlo con la familia en lugar de un hogar de acogida. Pero su padre tenía antecedentes penales por agresión, además de múltiples acusaciones de agresión en su pasado, así que probablemente no fue la mejor idea por parte de los servicios de protección infantil. Creo que probablemente le habría ido mejor. Sé que le habría ido mejor quedándose en uno de los hogares de acogida. Estoy segura de eso, y verán por qué a medida que avancemos en este caso. Antes de obtener la custodia en abril de 2012, tenía un cargo por agresión por golpear y estrangular a un hombre que creyó le robó su teléfono. Empezamos bien. Entregaron a Dakota a su padre y le permitieron llevárselo fuera del estado. Dakota vivía en Wisconsin y él se lo llevó a vivir a Ohio. Y así fue. El DCF creyó que todo estaría bien. McLean solo tenía la custodia temporal de Dakota entonces. En octubre de 2013, Robin, la mamá biológica de Dakota, pidió al tribunal que no permitiera que él se lo llevara del estado ni obtuviera la custodia permanente. Jefferson no confiaba en este hombre. El tribunal no consideró esto y McLean obtuvo la custodia permanente el 23 de octubre de 2013.
Esto recae en CPS aquí en Dayton. Esto es responsabilidad de ellos. Esto también es responsabilidad de Wisconsin. Ellos debieron haberlo investigado. Debieron haber hecho más. No entiendo por qué McLean quería llevárselo si nunca tuvo relación con este niño y ahora es mayor. Servicios de Protección Infantil lo llama y le pide que se haga cargo de él, y él dice que sí, claro. ¿Por qué quería llevárselo? ¿Ganaba dinero con eso? ¿Qué era? ¿Por qué lo tomó bajo su custodia permanente? ¿Por qué lo quiere? En la nueva casa de Dakota, en Ohio, vivían su padre, la prometida de su padre, Amanda Hines, y su hermana Jennifer Ebert. Más tarde había otro niño en la casa. Cuando murió Dakota, el otro niño tenía 3 años. Cuando McLean obtuvo la custodia permanente de Dakota, el pequeño aún no había nacido y nunca sufrió abuso como Dakota. 3 días después de obtener la custodia permanente de Dakota, McLean fue acusado de golpear a su prometida Amanda, golpearla en la cabeza con una tubería, arrastrarla del cabello al auto y luego golpearla y alejarse conduciendo. Solo 3 días después de obtener la custodia permanente de Dakota. No pinta bien, ya que no hay ningún caso abierto de protección infantil en Ohio para este hombre. Aún no hay sospechas. En agosto de 2014, Dakota inició el kinder en la primaria Horace Mann en Dayton, Ohio. Algunos informes dicen que Dakota tenía un hermano mayor en la casa. No estoy segura si lo tenía, pero dice que las maestras llamaron varias veces a servicios de protección infantil por Dakota y su hermano mayor porque tenían preocupaciones, ya que las maestras notaron que él llegaba más delgado. Comenzó a descuidar su higiene, tenía muchas lesiones y parecía desnutrido. Una vez ocurrió en febrero de 2016, las maestras reportaron a servicios de protección infantil y la policía fue a la casa a revisar, pero nadie abrió y se fueron. Eso fue todo. A veces los servicios de protección infantil iban a la casa y McLean fingía no estar. Cuando llamaban para preguntar si estaba en casa, él lo negaba. Estamos aquí para tu cita. Él simplemente decía, no, tengo que reprogramar contigo. Así que la visita sorpresa de los servicios de protección infantil se convirtió en una visita programada, lo que significaba que él tenía tiempo para preparar a Dakota para que dijera exactamente lo que él quería que dijera a los servicios de protección infantil. Lo preparó y pidió a Dakota que dijera que era feliz y todo estaba bien en la casa. Pero la verdad, nada estaba bien ahí. La foto se tomó mientras él estaba bajo custodia de McLean. Ya se notan los moretones en la frente. También puedes ver lo infeliz que se ve Dakota en comparación con las otras fotos. Cuando Dakota les decía a los trabajadores sociales que todo iba bien y que él era feliz en la casa, después de que los trabajadores sociales se iban, McLean se enfurecía tanto de que siquiera hubieran venido que desquitaba su enojo con el pobre Dakota. Golpeaba, pateaba y arrojaba a Dakota dándole puñetazos y azotándolo contra el suelo. Su hermano mayor también vivía allí, pero se menciona poco sobre él. Se dice que en agosto de 2016 él huyó de la casa porque también era maltratado. Cuando fue con la policía y les dijo que estaba siendo maltratado, por alguna razón lo regresaron a casa de todos modos, y McLean lo castigó haciéndolo sostener una mochila llena de libros pesados en la sala durante horas. La policía decidió regresarlo a casa y avisar a los servicios de protección infantil para que acudieran después. En ese momento también intentaron registrar la casa. Sin embargo, McLean tenía sus pitbulls sueltos, así que decidieron que mejor no entrar y se fueron y lo dejaron otra vez. Así que hubo numerosas llamadas, como dije, sobre lo que estaba pasando en la casa. Pero la policía y los servicios de protección infantil le fallaron a Dakota, le fallaron terriblemente. Así que, por un tiempo, cuando Dakota empezó a vivir ahí, tenía un cuarto en la casa. Cuando nació el niño más pequeño, le dieron el cuarto y los juguetes de Dakota, quien tuvo que mudarse al ático. Dakota estaba en el ático sin pertenencias. En 2017 empezó a ir a la escuela oliendo fuerte a orina y heces. No solo era mala higiene, apestaba y los maestros lo notaron, así que trataban de ayudarlo y le daban ropa donada. En la escuela había lavadora y secadora para su ropa, y la enfermera intentó ayudarlo al ver sus heridas y moretones. Pero McLean no quería nada de esto ni que ayudaran a Dakota, pues quería que sufriera. Quería abusar de este niño y no quería que nadie se interpusiera en eso. Le informó a la escuela que la enfermera ya no podía ayudar a Dakota ni él podía ir a la enfermería.
La enfermera dijo que nunca había visto algo igual en toda su carrera y puso un letrero que decía no tratar a Dakota Collins. No entiendo cómo eso es legal. Creo que la escuela debió llamar a servicios de protección infantil para que fueran por él y se lo quitaran al padre. No hay ninguna razón por la que no querrías que la enfermera de la escuela vea y atienda a tu hijo. Lo dijo sin ninguna razón. Sufre una lesión grave en la escuela. No vayas con la enfermera. Aguanta. Así que, por supuesto, sus compañeros se la pasaban ridiculizando al pobre Dakota, así que en casa no recibía nada de cariño. En la escuela se burlaban de él por su mal olor. La razón por la que apestaba tanto era porque su papá decidió que, como vivía en el ático, no podía bajar al baño. Las maestras también notaron que Dakota empezó a llegar con cortes de cabello horribles, vergonzosos y potencialmente dolorosos. McLean también pedía que las maestras le dieran un informe diario de cómo le había ido a Dakota. Bueno, él era un niño pequeño, así que era muy activo y no siempre sabía cómo quedarse quieto, así que las maestras informaban esto. Pero por cualquier mínimo detalle que no fuera perfecto, lo volvían a golpear. Este castigo comenzó con que tuviera que usar una mochila llena de libros, como lo hacía su hermano, y esto es solo el principio. Esto no es nada comparado con lo que McLean le hace a Dakota más adelante. Si los maestros llamaban y McLean no estaba para contestar el teléfono, su prometida sí. Ella le contaba a McLean todo lo que decían los maestros porque le gustaba ser chismosa y meter en problemas a Dakota, como si tuviera su edad. Cuando Dakota era castigado, debía estar de pie en la sala con la mochila llena de libros desde que llegaba de la escuela hasta que se iba a dormir en el ático. Si recibía un mal informe un viernes, lo castigaban todo el fin de semana, obligándolo a estar de pie con la mochila todo el día. Finalmente, McLean decidió que ya estaba harto de que la escuela intentara intervenir. Estaba cansado de eso, le molestaba mucho. Y sacaron a Dakota de la escuela en mayo de 2018 diciendo que lo iban a educar en casa. Nadie lo estaba educando en casa. McLean solo quería que él fuera sometido a más torturas en casa y no quería meterse en problemas por hacerlo. La escuela era el único momento en la vida de este pobre niño en el que podía respirar y alejarse de este monstruo que lo estaba torturando. Y ahora también le quitaron eso, como todo lo demás en su vida. Sin escuela, pasaba todo el día confinado en el ático. McLean también decidió en ese momento que le iba a quitar toda la ropa a Dakota. Lo dejó sin nada de ropa. Tenía que estar desnudo en el ático todo el día, casi siempre sufriendo las torturas de McLean. Esto a menudo consistía en que Dakota estuviera de pie, desnudo, agachado y tocando el piso con las manos, permaneciendo así hasta 20 horas al día en un ático frío. Se le permitía bajar solo para ir al baño, pero no tenía ropa puesta, así que bajaba desnudo. McLean dijo, «Estás tratando de mostrarle tu cuerpo al niño más pequeño de la casa», y lo insultó con términos homofóbicos. Entonces dijo, «Dakota, solo puedes ir al baño cuando el niño más pequeño esté dormido en la noche». En noviembre de 2018, tras ser sacado de la escuela, Dakota supuestamente saltó por la ventana del ático. En ese momento, McLean y su prometida Amanda decidieron que debían llevarlo al hospital. En el hospital infantil no hubo acusaciones de abuso. Dakota tenía moretones en ese momento, estoy segura. Se lanzó por la ventana del ático. Nadie se preguntó por qué ese niño estaba en el ático. Le creyeron a McLean cuando les dijo que Dakota se había hecho eso a sí mismo. Antes de enviar a Dakota a casa, tenían un programa de seguimiento en el que querían que participara. Ofrecieron consejería, pero rechazaron los servicios. McLean lo hizo varias veces. A este hombre se le ofrecieron muchos servicios gratuitos para ayudar a su familia y a Dakota, pero siempre los rechazó y nunca aceptó la ayuda. Esto será importante después. Escuchen lo que él dice al final. McLean decidió llamar al tribunal de menores para preguntar si tenían programas para niños rebeldes. Le dijeron que sí. Al saber que los servicios eran terapéuticos y Dakota no estaría en una celda, dijo, «Olvídalo, déjalo así». Él quería que lo encerraran, en su casa o donde fuera. ¿Por qué te importa si ya no es tu responsabilidad? ¿Por qué no llamas a servicios de protección infantil y dices que ya no puedes tenerlo y que se lo lleven en vez de casi matar a golpes a este niño? Así que una vez que regresaron del hospital, Dakota fue reubicado temporalmente en el sótano mientras arreglaban la ventana del ático. Y cuando digo arreglar, me refiero a que la taparon, completamente tapada con tablas. Así que ahora lo único que le quedaba a Dakota, la luz del sol, también le fue quitado.
Colocaron un candado afuera de la puerta del ático para prevenir futuros intentos de escape. Como mencioné antes, McLean decidió que quería que Dakota permaneciera en estas posturas de tortura la mayor parte del día. La que más leí fue sobre él de pie, desnudo, con las manos en el suelo frente a él, así hasta 20 horas al día. También decidió colocar cámaras en el ático para no tener que estar ahí, asegurándose de que Dakota estuviera haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. McLean podía vigilarlo desde cualquier parte de la casa, así que Dakota no tenía espacio para respirar. En ese momento sufría tortura y abuso todo el tiempo. Vivía en un infierno absoluto. Así que si McLean no estaba cerca porque estaba en el trabajo, la hermana de Amanda, Jennifer, estaba en casa todo el día. Ella no trabajaba, no tenía coche. Ella avisaba a McLean si él cambiaba de posición o hacía algo mal para que lo golpearan después. Y Amanda hacía exactamente lo mismo cuando ella estaba y McLean no estaba disponible. Ella se aseguraba de decirle exactamente qué hizo mal Dakota para que lo golpearan después. Aparentemente, a ella le gustaba ver sufrir a este pobre niño. Los detectives recuperaron un iPad de la casa con cientos de fotos de Dakota y sus poses de tortura. Años de fotos de Dakota en estas poses de tortura. Él estuvo lidiando con esto durante años, horas y horas y horas al día. Es inimaginable. Como a Dakota no le dejaban ir al baño casi todo el día y solo podía salir unas horas en la noche, empezó a ir al baño en el ático. No le dieron balde, así que orinaba y defecaba donde fuera. Bueno, McLean no estaba contento con esto, aunque él fue quien lo puso en esa situación en primer lugar. Así que en ese momento, McLean decidió que tenía una nueva forma de tortura para el pobre Dakota. Iba a obligarlo a comer sus excrementos. Le dijo a Dakota que comiera excrementos. Dakota no lo haría, nadie lo haría si se lo pidieran. Lo golpeó, pero Dakota no lo hizo. Entonces, lo que hizo McLean fue ponerse un guante, recoger las heces y se las metió en la boca al pobre Dakota, obligándolo a comérselas. Así que, desde ese día en adelante, Dakota hizo exactamente eso. Él comía sus propias heces porque sabía que McLean esperaba eso de él, o de lo contrario recibiría una golpiza aún peor. Luego, McLean dijo a los detectives, tras ser capturado, que Dakota actuó por voluntad propia. Un día antes de la muerte de Dakota, el 12 de diciembre de 2019, McLean salió a beber y volvió a casa muy furioso. ¿Quién fue el blanco de su furia? Dakota, claro. Amanda declaró que esa noche se durmió en el sofá y despertó al oír a Dakota gritar, «No, por favor, no más», como cuando su padre lo golpeaba, y lo vio dándole puñetazos en el estómago. Y ella volvió a dormir. Al día siguiente, el 13 de diciembre de 2019, Dakota estaba muy adolorido. Estaba lleno de moretones. Así que cuando su papá lo llamó para que bajara a usar el baño antes de que el otro niño se despertara, se apoyó en la pared y en el pasamanos y bajaba despacio porque le dolía muchísimo. Solo podía apoyarse en la pared y avanzar lento. Pero McLean se enojó, ya que todo lo molestaba. Dakota no iba lo bastante rápido. Le dio un codazo fuerte en la espalda, lo agarró y lo arrastró al ático. Ya ahí, McLean le gritó a Dakota que guardara su cama hecha con una silla de jardín. Olvidé mencionar eso. En el ático, a Dakota solo le dieron una silla de jardín vieja y sucia y una lona. Esa era su cama y su cobija cuando le permitían dormir. McLean le dijo que guardara la silla de jardín. Bueno, Dakota no se movió lo suficientemente rápido. Una vez más, Dakota resultó herido por lo que le había hecho la noche anterior. Por supuesto, McLean volvió a enojarse por esto. Decidió golpear a Dakota de nuevo. En este punto, obligó a Dakota a acostarse boca abajo y se paró sobre la espalda del niño de 10 años, empezando a empujar con todo su peso hacia abajo. En un momento, hasta levantó las manos al techo para aplastarlo más. Después de eso, McLean decidió volver a bajar y simplemente observar a Dakota en el monitor. Sin embargo, todo el tiempo que estaba gritando arriba, le decía niña de mamá y lo llamaba con nombres de niña y con insultos homofóbicos. Sin ninguna razón en particular, McLean decidió que iba a volver a subir y castigar a Dakota aún más. Una de sus técnicas de crianza que solía usar y que iba a usar esta vez era que tomaba salsa picante y se la ponía en el recto. Y él admitía abiertamente usar esto como una técnica de crianza porque Dakota estaba fuera de control, como si esto fuera algo normal. Así que después de hacer esto, decidió zarandear a Dakota un poco más y luego lo agarró de la oreja y lo arrastró escaleras abajo hasta el baño.
En el baño, McLean le pidió a Dakota que se quitara los shorts y los limpiara porque estaban sucios, pero por tercera vez, Dakota no lo hizo lo suficientemente rápido. Lo obligó a meterse bajo el agua y le dijo que lo ahogaría. Amanda cuenta que oyó a Dakota chapoteando y jadeando, pero nuevamente no hizo nada. Dakota fue llevado arriba por última vez. Amanda lo vio en el monitor, acostado en su silla de jardín en el ático. Vio a McLean detrás de él haciendo un movimiento repetitivo con el brazo. Pensó que solo usaba la técnica de la salsa picante otra vez. Sin embargo, después se dio cuenta de que lo que McLean realmente estaba haciendo era sodomizar al niño con la pata rota de una silla. Bajó las escaleras y la arrojó tras el tocador al terminar. Entonces Amanda entendió lo sucedido. Pobre Dakota, su cuerpo no soportó más. Él dio sus últimos suspiros. Más tarde, McLean testificó que lo llevó a la bañera y lo lavó. Él dice que la herida que hizo con la pata de la silla no era grave, solo estaba moreteada e hinchada. La autopsia demostró que esto no era cierto. McLean también intentó decirle a la policía que Dakota se metió solo la pata de la silla y que él tuvo que forcejear para sacársela. Cuando lo hizo, la sacó y salió sangre a chorros. Esto es horrible y asqueroso. Que él crea que puede culpar a Dakota de todo lo que se hizo a sí mismo es una locura. McLean notó que Dakota no respondía y no pudo despertarlo para otra golpiza, así que llamó al 911. La llamada al 911 es perturbadora. Se nota que él no está alterado. Incluso llega a tener arcadas cuando la operadora del 911 le pide que le dé RCP a Dakota. Empieza a tener arcadas y comenta que huele a algo pudriéndose dentro del cuerpo de Dakota. También se enfocó en decirle a la operadora del 911 lo problemático que era Dakota y lo difícil que era lidiar con él todo el tiempo. En vez de decir que Dakota no respiraba, usó ese momento para contarle todo eso a la operadora. Aquí pondré la llamada al 911. Es un poco larga, así que puedes saltarte partes, pero quería que la escucharas porque es increíble cómo él muestra tan poco remordimiento y cuidado por este niño, sin ocultarlo, ni de operadoras del 911 ni de la policía. ¿Cuál es la ubicación de su emergencia? Sí, mi hijo no responde en este momento. Espere, ¿cuál es su dirección? Lo siento. ¿Cuál es la dirección en la que está? Mi dirección es 1934 Kensington Drive. 1934 Kensington. Entonces, usted dijo que su hijo no responde. Usted dijo que su hijo no responde. Está bien, ¿cuántos años tiene? Es un niño con muchos problemas médicos, así que solo se detiene un minuto. ¿Cuántos años tiene? Tiene 11 años. En 3 días. No responde, pero respira. Sí, pero apenas. O sea, recibió la llamada del juego. Está bien, solo quédate en la línea conmigo un momento. Déjame empezar con él, ¿de acuerdo? Está bien, gracias. ¿Está respirando? Hola. Estoy aquí. ¿Me estás hablando a mí? No, le estoy hablando a mi hijo. Está bien, solo quiero confirmar que sigue ahí. Muy bien, ya van en camino hacia usted. 80, lo siento, es 1934 Kensington Drive, quédese en la línea. Sí, se oye raro al respirar. Está bien. Se aguanta y su estómago huele muy mal. Está bien, ¿es una casa o un departamento? Es una casa, señora. Está bien. Así que si está respirando, déjelo respirar. Entonces lo que quiero que hagas es que lo acuestes en el suelo por 1 minuto, ¿de acuerdo? Acuéstalo en el suelo para que podamos revisar su respiración, ¿sí? Bien, ya está acostado en el suelo ahora. ¿Está acostado de espaldas? Sí. Necesito que verifiques si su pecho se mueve. Obsérvalo, por favor. Y si puedes ver si sube y baja, si se eleva y desciende como si estuviera respirando. Revisa eso y dime. También dime si notas respiración por su boca o nariz. No sube ni baja.
Está bien, dijiste que vamos a empezar con RCP, ¿de acuerdo? Manténlo limpio, aquí está. Está bien. Está bien. Tiene algo saliéndole de la boca. Está bien, ¿qué está saliendo? ¿Qué crees que está saliendo? No estoy seguro de qué es. Está bien, quiero que lo pongas de lado, ponlo de lado. Así, en caso de que vomite, no se ahogue con eso. Así que adelante, ponlo de lado, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Puedes limpiarle un poco eso de la boca? Usa tus dedos y sácaselo de la boca solo para que no se ahogue con eso. Sí, señora, está bien. Sí, señora. Avísame cuando hayas hecho eso, ¿de acuerdo? Sí, señora. Sea lo que sea, va muy bien. Es mucho, es el paso del aire. Entiendo, mencionaste que tiene antecedentes médicos. ¿Cuáles son? Me refiero solo a problemas mentales y de conducta. Siempre se lastima solo, se despierta confundido y se golpea. Comiendo excremento. Está bien, entiendo. De acuerdo. Nunca termina. De acuerdo. ¿Sigue acostado de lado? Sí, sigue acostado de lado. ¿Le estás sacando de la boca todo lo que puedas? Sí, señora. De acuerdo. ¿Crees que pudo haber tomado algo o no tienes idea? No le doy acceso a nada. De acuerdo. Adelante. Sé que le gusta comer su popó y acostarse en su pipí todo el día. No se detendrá aunque no lo llamen. ¿Estás bien? Está reaccionando, respira, está respirando. Es difícil decirlo. Veo sus ojos. Bien, ¿y qué están haciendo sus ojos? ¿Se están moviendo? ¿Alguna parte de su cuerpo se está moviendo? No, simplemente está quieto. Bien, vuelve a acostarlo boca arriba. Ahora algo sale de su nariz. Ahora está vomitando por la nariz. Está bien, lo voy a poner de lado, ¿de acuerdo? Sí, señora. ¿Y la RCP? Debes limpiar sus vías respiratorias antes de iniciar la RCP. Estoy tratando de mantenerlo ahí. Si crees que ya está lo más limpio posible, entonces puedes continuar y empezar a darle respiraciones. Tú dime. ¿Alguien más está con usted? No, señora. Bien, ¿la puerta está sin seguro? Sí, las puertas principales están cerradas con llave. Bien, ya van en camino. Bien, vas a empezar a darle respiración boca a boca, ¿verdad? Sí, señora. Bien, entonces quiero que Despeje vías respiratorias. sí, límpialo lo mejor posible. Entiendo que hay algo adentro. Sí. Entonces vas a inclinar su cabeza hacia arriba, su frente hacia arriba, para que mire al techo, así sus vías respiratorias se abren lo mejor posible, y vas a soplar. Su frente hacia arriba. Inclina un poco la frente hacia arriba. Está bien. Sopla 2 veces en su boca, ¿ok? Vas a cubrir su boca con la tuya. Adelante. God. Está bien. Y dime si ves algo diferente. Respira como si su pecho se moviera. No, señora. Bien, seguirás con él y haremos compresiones en el pecho, ¿de acuerdo? Vas a poner tus 2 manos sobre su esternón y vas a presionar fuerte y rápido, ¿de acuerdo? Sí, señora. Así que sigue haciéndolo. Vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puedes contar conmigo. Dime cuando lo estés haciendo, por favor. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Adelante, dale una respiración. Cuando respires, si puedes mirar su pecho y ver si sube y baja con tu respiración. Nada. Está bien, continúa con las compresiones en el pecho, ¿de acuerdo? Y vamos a contar. No, solo haz compresiones en el pecho. 5, 6, 7, cuenta conmigo. 8, 9, 9. 10.
Bien, 1, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recibe a la gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. ¿Está bien? Está bien. Abre la puerta, por favor. Cuando llegaron los paramédicos, Dakota estaba sola en el suelo, golpeada y sin respirar. Amanda ya había estado ahí, pero se llevó al otro niño y se fue al ver a Dakota tirado, luchando por su vida. ¡Qué bonito! Los paramédicos hicieron todo lo posible por salvar a Dakota. Desde que lo vieron, era claro que había sido maltratado. La policía sacó a McLean al porche y empezó a hablar con él. Y todo el tiempo él se quejaba una vez más de lo incontrolable e ingobernable que era Dakota. Intentó justificar los moretones diciendo que Dakota se los hizo solo. Sabía que venían problemas. Y esa era la única manera que él conocía para cubrir sus huellas, o al menos eso creía. En ese momento también le dijo a la policía que Dakota comía sus heces. Cuando el primer equipo le informó que Dakota había fallecido, respondió: «Está bien, intenté hacer que vinieran lo más rápido posible». Eso fue todo. Dakota fue llevado al hospital infantil y declarado muerto. No pudieron salvarlo. McLean fue arrestado enseguida. Escucha, los servicios de protección infantil dijeron que no tenían un caso abierto sobre él entonces. Noticias de última hora. La Comisión del Condado de Montgomery abrió una investigación sobre servicios para niños tras la muerte de Dakota Collins. La reportera de hoy, Adam Reich, en vivo desde la sala de redacción con más información sobre esta noticia de última hora. Por semanas, el equipo pidió entrevistas o comentarios a servicios para niños al investigar más de una docena de reportes de posible abuso a Dakota Collins. El condado informó que comenzó una revisión interna este mes. La presidenta de la Comisión del Condado de Montgomery, Judy Dodge, dijo en un comunicado publicado el miércoles, cito, «Los comisionados del condado han iniciado una revisión interna sobre cómo nuestra agencia de servicios para niños manejó los reportes de abuso y negligencia en este caso. El 13 de diciembre, Dakota Collins fue declarado muerto. Su padre, Al Mutahan McLean, la novia del padre, Amanda Hinsey, y la hermana de ella, Jennifer Ebert, están acusados de abuso extremo. La revisión del condado inició el 2 de enero bajo la supervisión de Michael Colbert. El comisionado Dodge continuó diciendo, cito, «Estamos comprometidos a llevar este proceso hasta el final y a realizar cualquier cambio necesario en nuestras operaciones para ayudar a prevenir otra tragedia sin sentido». Hace varias semanas, los servicios para niños nos dijeron que no había un caso abierto en el momento de la muerte de Dakota, pero investigaciones posteriores, entrevistas y solicitudes de FOIA lo demuestran. Los maestros de la primaria Horace Mann de Collins se comunicaron 17 veces con servicios para niños por sospechas de maltrato de su padre. Desde que se dieron a conocer esos informes, los servicios para niños han rechazado repetidas solicitudes de entrevista o comentarios. Ahí estaba la doctora Leicher, pediatra experta en abuso infantil, quien examinó su cuerpo. Dijo que estaba cubierto de moretones de pies a cabeza, tenía cientos de abrasiones y laceraciones en la cara, cabeza, boca, cuello, pecho, abdomen, espalda, glúteos, brazos, piernas, manos y pies. Ninguna de estas lesiones coincidía con daño autoinfligido, como McLean afirmaba. Fueron consecuencia de tortura y abuso graves. El doctor incluso señaló que vio lugares en el cuerpo de Dakota que tenían moretones que son muy difíciles de que se formen, como su barbilla, el interior de los labios, la frente y la abertura nasal. Incluso ahí tenía moretones. No sorprende que la mayoría de los moretones estuvieran en zonas defensivas, como la parte trasera de los brazos y la espalda, por intentar protegerse. Aunque el exterior del cuerpecito de Dakota se veía mal, su interior estaba peor, mostrando la magnitud de lo vivido. Había moretones profundos en cada parte de su cabeza. Había moretones internos profundos en su estómago. Su espalda y glúteos también mostraban moretones internos profundos. Tenía un edema pulmonar severo, es decir, líquido en los pulmones por haber estado sumergido en agua. También tenía una fractura en las costillas. También se examinó el sistema digestivo de Dakota. Y lo que encontraron fue que el contenido del estómago de Dakota era exactamente el mismo contenido que encontraron más adelante en el sistema digestivo, en los intestinos. Lo mismo, porque lo habían obligado a comer sus heces durante tanto tiempo.
y tenía moretones que llegaban hasta el hueso en sus glúteos. Indicaron que la lesión principal relacionada con la causa de muerte es el gran moretón en el cuello, que atravesaba todas las capas de músculo que estaban directamente sobre la columna vertebral. La doctora comentó que este tipo de lesión suele verse solo en accidentes catastróficos como choques graves. La muerte de Dakota Collins, de 10 años, fue por traumatismo contundente, asfixia por compresión y sumersión en agua. Como dije, McLean fue arrestada el día que murió Dakota y las otras dos mujeres el 20 de diciembre de 2019. Jennifer y Amanda fueron completamente cómplices de todo el abuso hacia Dakota. Nunca hicieron nada para detenerlo. Como mencioné, le avisaban a McLean si Dakota hacía algo mal, esperando que lo golpeara más. ¿Por qué simplemente no evitaban decírselo? ¿Temían ser golpeadas o eran malas personas? Yo creo lo segundo. Tanto Jennifer como McLean culpaban a Dakota de todo, incluso después de que él ya no estaba aquí. Jennifer visitó a McLean en prisión antes de ser arrestada el día 20. Conversaron juntos. En esa conversación no mostraron absolutamente ningún remordimiento. De hecho, se sentaron ahí y dijeron, ¿qué más pudimos haber hecho? Hicimos todo lo que pudimos. Se les dieron tantos recursos y los rechazaron cada vez. ¿Cómo que hicieron todo lo que pudieron? A este niño le quitaron todo, ropa, comida, dignidad y lo encerraron en el ático. ¿En serio dicen que hicieron todo lo posible? Se consolaban entre ellos y se decían que todo lo que le hicieron a Dakota era necesario porque él simplemente estaba fuera de control. Están completamente delirantes. Durante esa visita también se quejaron de lo mal que olía Dakota y de lo mal que olía el ático por lo que le habían hecho. Este pobre niño ya estaba muerto por sus propias manos y aún así seguían quejándose de él. También intentaron convencerse de que Dakota no estaba tan herido y que probablemente solo le había dado un ataque al corazón. A las 10 estaban molestos porque la policía se enfocaba en McLean y lo hacía ver como mal padre. No te preocupes, Jennifer lo consoló diciéndole que es un buen papá y buena persona. Incluso se lo decían a sí mismos y a la policía, que si Dakota estuviera aquí, hablaría en su favor. Amanda estaba tan decidida a sacar a McLean de la cárcel que en un momento abrió una cuenta de GoFundMe a nombre de Dakota para sacar a este hombre de prisión. Estas personas están tan enfermas que, incluso tras matar a este niño a golpes, no paran. Todo sigue siendo sobre ellos. Finalmente, McLean fue acusado. Fue acusado de 3 cargos por poner en peligro a un menor, un cargo de asesinato y un cargo de secuestro. Recibió 51 años a cadena perpetua. Amanda, la prometida de McLean, fue condenada por homicidio involuntario y por poner en peligro a un menor. Fue sentenciada a entre 22 y 27 años. Lo que más la enfureció fue no poder creer que le quitaran a su hijo. Jennifer, hermana de Amanda, fue condenada por homicidio involuntario y poner en peligro a un menor, recibiendo 8 años de prisión por su participación. Incluso en la celda de la cárcel de McLean, él sigue quejándose de que tiene frío, de que tiene hambre, de que solo le dan 3 comidas frías al día, de que no le dan suficiente ropa interior. Pobrecito. Mira las cosas que le hizo a ese niño, y todavía tiene el descaro de sentarse ahí y quejarse de cosas así. Bien, espero que te pudras ahí dentro. Quiero que sufras el resto de tu vida como hiciste sufrir a Dakota. También teme por su seguridad. Ay, no. Tras la muerte de Dakota, se demandó al condado de Montgomery por la muerte de Dakota y porque los servicios de protección infantil no lo protegieron. Después, la sucesión de Dakota Collins recibió $3.25 millones. Robin Collins planea demandar a los servicios de protección infantil en el condado de Montgomery y en Wisconsin, donde reside. Ella dice que se comunicó con los servicios de protección infantil en ambos estados meses antes de la muerte de su hijo. Y la mayoría de esos fondos van para sus hermanos, su abuela y su madre, quien ahora está libre de drogas. El caso de Dakota Collins es extremadamente triste y horrible. Los servicios de protección infantil debieron haber hecho más para asegurarse de que este niño estuviera bien. Le fallaron por completo. Amanda, su madrastra, le falló permitiendo y presenciando todo, igual que su hermana. Al McLean nunca debió haber obtenido la custodia de Dakota en primer lugar, y me gustaría decir que espero que esto nunca vuelva a suceder. Lamentablemente, el abuso infantil ocurre en todas partes y debemos asegurarnos de no fallarles a los niños que lo sufren y de protegerlos.
Gracias por escuchar la historia de Dakota. Acompáñame la próxima semana para otro caso de crimen real. Adiós.